Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, esta noche de sábado dedicado a un problema que sacude a 8 millones de españoles, o que les preocupa, o que les tiene intranquilos, especialmente a unos 8.000 que son los que no han podido cerrar un trato hipotecario con el banco por mor de una sentencia del Tribunal Supremo. No había pasado nunca, el caso es que el Supremo, con sus decisiones, ha sumido en la incertidumbre a unas decenas de miles de ciudadanos españoles a propósito de sus consideraciones sobre el impuesto que pagan las hipotecas. Lo nunca visto. Esto ha sido una cosa revolucionaria que además se ha sostenido demasiado tiempo en el aire. Esto no se terminará hasta el día 5 de noviembre, pero en cualquier caso va a ser un tramo demasiado largo. Ha habido crisis dentro del tribunal. Esta es una sentencia que muchos califican de movediza, de ahí el título del programa, y llevamos pues más de una semana con una jurisprudencia asentada que en lo fundamental lo que dice es que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto, el impuesto que pues las hipotecas al llevarse a formalizar tienen que pagar, sino que el sujeto del impuesto es el banco que presta el dinero. Esto es rupturista, revolucionario, lo que quieran, y por un lado ha generado unas broncas en la justicia a las que no estamos en absoluto acostumbrados, unas broncas que giran en torno a la figura del magistrado Luis Díaz Picazo, que es un magistrado un poco raro, el quinto turno, luego verán lo que es eso del quinto turno, que parece que tenía algún monstruo de estos de Halloween en el armario, que le ha salido antes del Día de Difuntos, en fin, y que se ha armado la de San Quintín dentro del propio Tribunal Supremo. Ha habido reuniones con gritos, con amenazas, con peticiones de dimisión o de cese o de no sé cuántas las cosas, y bueno, estamos todos esperando a ver en qué queda, qué solución, salomónica o no, termina dándole el Supremo para que todos sepamos a qué atenernos, que muchos solo piden eso. Yo lo que quiero es claridad, miren ustedes. Por cierto, mientras tanto, la banca temblando, la banca perdiendo, dicen que 54 millones por hora, otros dicen que menos, da igual, perdiendo pasta porque esta incertidumbre les afecta y les afecta mucho. Bueno, de eso y de ese mundo de lo judicial en el que, no es que lo diga yo, lo dice un magistrado apellidado Sieira, dice esto del Supremo es el palacio de las intrigas. Ahí lo dejo, ahora veremos si lo es, no lo es y por qué lo es. Se han consolidado 3 diferentes sentencias que, por cierto, no afectan en ningún caso a uno de los afectados por hipotecas con un banco, sino que son unas cuitas de la empresa de vivienda de Rivas Vacía Madrid con la comunidad autónoma a propósito de quién debe pagar ese impuesto de actos jurídicos documentados. Pues son 3 las sentencias que dicen que claramente lo tiene que pagar el banco que presta la pasta. Esa es la conclusión de unas sentencias del Supremo con un ponente en el que también se fija mucho, Nicolás Maurandi. Dicen que este hombre puede haberse excedido en la consideración de esos asuntos y no haberse quedado en lo típico de las sentencias de una sala de lo contencioso administrativo, que es decir, ese artículo me lo quiten, este me lo deroguen, este me lo rehagan. Y ha ido un poco más allá, según le acusan algunos. Yo tampoco sé si eso es así. En cualquier caso, lo iremos viendo en el próximo futuro, el día 5 de noviembre, se reúnen 30 magistrados, 30 hombres sin piedad, y van a decir, van a decir de una vez por todas a qué atenernos. Si esto es, como parece que se propone desde el Congreso, una cosa salomónica de apachas, al cliente la mitad, el banco la mitad, o si acaba siendo de otra manera. Ahora mismo, pues yo creo que no lo sabe nadie. En cualquier caso, primera consecuencia de todo esto, que el lío ha sido tan gordo que ha llevado a Carlos Lesmes, al sheriff total de la justicia en España, a pedir perdón a los españoles por las actuaciones que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo. Un tribunal que hasta ahora no ha dado un ruido y se ha comportado de una manera exquisitamente profesional. Hasta ahora. Escuchamos a Carlos Lesmes. Pero sí es verdad que se ha producido esa percepción y esa percepción nos ha producido un gran daño reputacional al Tribunal Supremo. Lo que quiere decir que esto pues no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria. Bueno, no se me ocurre que las entidades bancarias anden llamando a Lesmes. Otra cosa, tienen otros mecanismos de influencia y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero claro, cierras 8.000
préstamos hipotecarios y ya generas una angustia considerable sobre la sociedad española. Les presento a nuestros invitados, una mesa de lujo este sábado, como casi siempre procuramos, a veces lo conseguimos y otras veces no tanto. Doña Patricia Suárez, presidenta de ASUFI, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy tenemos ocasión de darle un buen repaso a esto de las hipotecas, porque no solo vamos a hablar de las sentencias del Supremo, vamos a hablar de todo el drama hipotecario de los últimos años, desde que empezó esta pelea, larga pelea, que algunos de los que están aquí han protagonizado. Doña Elena Morales, ¿cómo está? Representante y abogado de Legalitas. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, encantada. Esta ha sido una semana un poco truculenta. Un poco truculenta. Pues espérese que la que viene, menos mal que hay un puente para que nos podamos, relajar un poco. Don Alberto Serrano, abogado, muy buenas noches. Yo me represento a mí mismo. No tengo ningún interés. No, ya lo sé, por eso quería yo decirlo. Don Alberto Serrano está aquí en su calidad de abogado, de conocedor de esa causa de Rivas Vacía Madrid versus Comunidad Autónoma de Madrid, pero no se dedica a representar afectados por asuntos hipotecarios en los tribunales de justicia. Eso es lo que hay que aclarar. A diferencia de don José Plaza, que es fundador, socio honorífico, honorario, director y alma mater, podríamos decir, de Bufete Rosales. Buenas noches. Buenas noches. Y además está en esta pelea desde antes que inventara la pelea. Sí, desde hace muchos años. Sí. Bueno, también ha sido una semana para usted, supongo que un poco... Trepidante. Bueno, don Carlos Berbel, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Director de Confilegal, perdón, siempre me equivoco con su publicación. Mire que es lo que más leo. Será porque los asuntos legales no nos dejan vivir. A usted le voy a dedicar la primera pregunta de hoy, pero antes permítame presentar al último de nuestros invitados que nos acompañan aquí en el estudio, don Jaime Vaquero, de Durán y Durán Abogados. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. A ver, don Carlos, cuénteme, ¿cómo ha sido esta semana trepidante en el Supremo? Usted que casi vive allí. ¿Es verdad esto de que se enteró Díaz Picazo por el periódico de la sentencia? ¿Es verdad que los gritos se oían desde fuera el día del pleno? Hubo sus más y sus menos. A ver, Díaz Picazo, lo que la sala debía haber hecho desde el primer momento, era la técnica que siempre ha funcionado desde el comienzo de la democracia, es que cuando hay un caso de estos, se convoca el pleno. 31 magistrados que son los que al final del camino establecen una jurisprudencia. Cuidado, de las diferentes salas, en la del Supremo, en la de contencioso administrativo, con una sola sentencia tienes jurisprudencia, a diferencia, por ejemplo, de lo penal o de civil, que necesitas dos. Bien, en esta concretamente él sabía desde el pasado mes de enero que había una sentencia que podía cambiar y demás, y no hizo dos cosas. Primero, no hizo convocar el pleno, porque a mí, según me cuentan, no le gusta demasiado el tema de 31 señores hablando, es difícil controlar, las cosas se van por ahí, bueno, pues no le gusta demasiado. Y por una parte no convocó el pleno, y por otra parte tampoco hizo otra cosa que podía haber hecho como presidente de la sala, que era haber presidido ese tribunal de la sección segunda que está especializado en fiscal, que es el que preside Nicolás Morandi. Entonces, lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es que le han metido un gol por todas las cuadras sin darse cuenta. ¿Qué ocurre? Nosotros publicamos el día siguiente, esto fue jueves semana pasada, el día siguiente publicamos un artículo diciendo por qué no ha convocado hicimos una serie de consideraciones, y yo sé perfectamente que eso tuvo su influencia a la hora de tomar una decisión. Luego después viene el presidente del Tribunal Supremo y me recuerda mucho el rey cuando aquella vez estuvo matando elefantes y salió y dijo lo siento mucho y demás. Es la primera vez en la historia, si mal recuerdo yo, que un presidente del Tribunal Supremo sale y dice lo siento mucho. Es decir, reconoce que ha metido la pata hasta el fondo completamente. Pero no dice no volverá a pasar, ¿eh? A ver, joder, que el matiz es muy importante. El día anterior, no lo cuentan aquí, pero el día anterior tuvo una reunión con toda la sala en la cual hubo sus más y sus menos. Ahí hubo de todo. Hubo sus gritos, sus historias y demás. ¿Qué ocurre? Que claro, nadie esperaba que pudiera ocurrir, que se le fuera de las manos esta historia. Sobre todo... Don Alberto, yo le quiero preguntar, estos asuntos, estos líos que tenía la empresa de la vivienda de Rivas Vacía Madrid con la Comunidad Autónoma, que es el fondo de estas tres sentencias, que ya están sobre la mesa y que se han fallado a favor de la idea esa que yo anunciaba al principio, de que no es el que toma el préstamo el que tiene que pagar los impuestos, sino el que lo da. ¿Eso cómo funcionaba? Y dígame otra cosa, ¿qué significa que
Cuando uno dice que Luis Díaz Picazo es quinto turno, ¿eso qué significa? Bueno, vamos por partes. Lo primero, Xavier, si me permites, el ponente de esa sentencia Sí. no era Maurandi, sino Jesús Cudero. Esto Es lo el digo otro presidente de Sala, sí, me he equivocado yo, sí. otro magistrado de la sección segunda, y lo digo porque el propio Maurandi, paradójicamente, hace un voto particular a la sentencia. Esta es una Bueno, sentencia curiosa. si usted porque le tiene quiere dos llamar votos así. particulares, tiene dos votos particulares, y unos son, digamos, como para echar más leña y otro para quitarla. Luego, si tenemos ocasión, lo comentaremos porque es muy curiosa, porque se critica desde las dos perspectivas, es muy curiosa. El tema del fondo de este no tiene nada que ver con consumidores y usuarios. Otra cosa es la trascendencia que se le pueda dar, porque el Tribunal Supremo en la Sala Primera de lo Civil se conectó con la Sala Tercera a propósito del artículo 68. Eso es. El artículo 68 del Reglamento de Transmisiones Patrimoniales Jurídicos Documentados ya se había pronunciado en dos ocasiones sobre la legalidad de ese artículo a la Sala Tercera, y esa era la base del fundamento de la Sala Primera, pues para rechazar determinadas pretensiones. Pero la empresa, el hecho en sí mismo era que se trataba de una liquidación de unos préstamos que hacía la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Macia, Madrid, y en base al cual la Comunidad de Madrid había liquidado unas cantidades. Entonces, ¿qué discutía la empresa? Pero digo para contextualizarlo, porque se habla de un pleito, pero que no tiene nada de trascendencia en relación con lo que luego todo lo que ha derivado. Lo que decían estos señores es que ellos, como empresa municipal de la vivienda, en atención a las características de esa vivienda, estaban exentos. No que deba a pagar el banco, sino que no tenía que pagar nadie ese impuesto. Esto lo llevaron a la oficina liquidadora de la Comunidad de Madrid, y la oficina liquidadora de la Comunidad dijo que no, que le correspondía pagar, en este caso, al municipio de Rivas-Vacia, Madrid. A continuación lo llevaron al Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que es un tribunal administrativo por encima o fuera del ámbito de la propia Administración de la Comunidad de Madrid, y confirmó la resolución de la Comunidad de Madrid. A continuación fueron al Tribunal Superior de Justicia, ya primer órgano judicial de Madrid, y también se volvió a confirmar. Y en todas estas instancias, ojo, simplemente decía la empresa municipal que no tenían que pagar, que estaban exentos. Entendido. Esto llega al Supremo, y entonces el Supremo, a continuación, transforma los argumentos y dice que no es que esté exento, sino que anula el precepto que establecía con carácter supletorio la obligación de pagar este tipo de impuestos al prestatario, porque bueno, los impuestos los puede pagar cualquiera a libertad de pactos entre las partes, pero con carácter supletorio, lo que decía ese reglamento es que debía de asumirlo el prestatario, el que cogía la hipoteca. Esa es la doctrina fiscal imperante desde el año Catapum. Entonces, en ese momento el Tribunal Supremo, transforma absolutamente todo lo que venimos hablando, y ya no habla de exención, ya habla directamente de nulidad de ese precepto en concreto. Entendido. Esto, Xavier, lo quiero decir ya de antemano, que puede tener una trascendencia fundamental. ¿Y por qué? Porque eso supone que tenga que pagar el banco. Usted ve la sentencia, Sí. ¿está demandado el banco, está figura como interesado el banco o cualquier banco? No. O sea, esta sentencia puede tener muchos problemas de legalidad, porque hasta ese punto se discutía si debía pagar la empresa municipal de la vivienda o no. Pero la trascendencia de esto es que Está puede... claro. Con lo cual, los bancos en general, o este en concreto, perfectamente podrían plantear ya un incidente de nulidad sobre esta sentencia, con posibilidad de proyección ante el Tribunal Constitucional, incluso instancias europeas. Con lo cual el tema se complica Supongo que sobremanera. deben estar esperando a ver en qué queda. Aquí han sido invitados, y si no están es porque no han querido venir. Eso también se lo digo. Acláreme lo del quinto turno de Luis Díaz El Picazo. quinto turno es, la carrera judicial se ingresa o bien por oposición o bien a través de diferentes turnos que son como concursos de méritos. Tradicionalmente existía un tercer turno que para el ingreso en la categoría de juez, este ya no se convoca desde hace años. Luego, el cuarto turno es el de magistrado, que es el más habitual, prácticamente todos los años, don Carlos, convocan oposiciones, y luego está el quinto turno, que solamente directamente entra en la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. El señor Díaz Picazo era hasta el año 2008 catedrático de Derecho Constitucional, y por ese quinto turno, valorando en su conjunto sus méritos, accedió directamente a la magistratura del Tribunal Supremo. Es un señor que luego, dentro del Tribunal Supremo, de la mano de Lesmes, si demos ocasión, contaremos que, de algún modo ha protagonizado situaciones un poco polémicas, sobre todo con el nombramiento como su presidente de sala, que esto ha provocado esa tormenta a través del señor Siria, comentabas tú, que ha sido publicado en todos los periódicos, y simplemente recordarlo cuando llega su momento para ver de qué estamos hablando, que yo creo que es también una cierta trifulca interna dentro del Tribunal Supremo. Me gustaría oír al resto de contertulios y contertulias. Al padre de Luis María Díaz Picazo, le llamaban Dios, todo el derecho civil. y a su hijo llamaban el hijo de Dios.
Ya, bueno, es gracioso, pero no nos va a alterar el pulso. Me gustaría oírles a todos ustedes con su opinión así en genérico sobre la sentencia y, digamos, algún argumento para abrir boca sobre lo que les parezca de justo o de injusto que el impuesto de actos jurídicos documentados, que por cierto, no es el mismo como tantas cosas de este jorobado país, no es lo mismo en Andalucía que en Madrid, no es lo mismo en Canarias que en Aragón. Viene a seguir la misma tesis que el impuesto de sucesiones, donde hay comunidades que tienen impuesto alto, no hay tantas diferencias, pero oiga, entre pagar el 0,50 y pagar el 1,5 hay una diferencia atómica. Sucesiones sí, pero ¿quiere que le saque el porcentaje de la diferencia que hay? Dinero, claro que sí. Doña Elena Morales, ¿qué le ha parecido la sentencia y qué argumentos aportaría usted para defender que el impuesto debe correr a cuenta de los bancos? Deduzco que esa será su posición, ¿no? Claro, nosotros lo que consideramos es que al final se han posicionado en favor del consumidor por entender algo que estábamos reclamando desde hace tiempo, que es decir, el primer interesado en pedir un préstamo es el prestatario, pero el primer interesado en tener pues, una garantía hipotecaria es el banco. Por lo tanto, este impuesto que al final se liquidaba ese porcentaje no sobre la cantidad del préstamo, sino sobre la cantidad que servía como garantía hipotecaria, pues a todas luces significaba que, por lo tanto, el primer interesado siempre tenía que ser el banco y debía correr a su cuenta. Por lo tanto, para nosotros es una sentencia pues, favorable a los consumidores, que ya no solo le da mecanismos de defensa, sino que una vez más pues, le indica, pues, no solo por el hecho de que hayas firmado un papel que diga correrán a tu cuenta todos estos gastos, tienes que pagarlos, sino mira, pues hay otras soluciones, hay instrumentos, puedes preguntar más, puedes investigar, puedes ver que efectivamente no te corresponde a ti y le termina blindando o por lo menos dándole más facilidades, ¿no? O sea, empoderándolo, que hasta ahora quizá pues no le estaba tanto. Aunque hay que decir que, como hablábamos antes, es una tradición de nuestro sistema fiscal que eso corriera de cargo del que pide el crédito. Y una novedad, ya veremos si se consolida o no, que sea a cuenta del banco. Claro, Doña pero Patricia Suárez. Yo creo que ella lo estaba explicando muy bien. El verdadero interesado en que esta escritura se eleve a público es el banco. ¿Y por qué? Pues una sencilla razón, porque de esa manera tiene un título ejecutivo y en lugar de irse a un declarativo que tarda años en caso de impago se va a una ejecución hipotecaria. Además, hay que hacer también un poco de historia. Habéis explicado fenomenal todo lo que es la sentencia, pero vamos a ver de dónde venimos. Venimos de una sentencia de diciembre de 2015 en la que el Tribunal Supremo, Sala Civil, anula por abusiva una cláusula de gastos. Y ahí está incluido el impuesto. Lo que no dice en esa sentencia son los efectos de la nulidad. Lo deja en el aire. A partir de ahí empieza la carrera, ¿no? El maratón de todos los consumidores que empezamos a reclamar que nos devuelvan nuestros gastos. Y ahí empieza, que me encanta el título, sentencias movedizas, aquí empieza también las arenas movedizas, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés demandando, te dan el impuesto o no te lo dan, te dan la mitad de notario, arancel y registro o no, en fin, incluso desde a su fin hicimos un mapa. ¿Qué te daban en un sitio, qué te daban en el otro? Un poco lo que pasó con el suelo. ¿Dónde había retroactividad, dónde no la había? Luego, este año, justamente, se dictan dos sentencias, 2018, en las que el Supremo vuelve a hacer de Salomón, como hizo en mayo de 2013, y nos dice que, bueno, que la cláusula es abusiva, que la cláusula la declaramos nula y que los efectos los modero. Y un poquito el notario para ti, un poquito el registro para ti y, por supuesto, el impuesto lo dejo fuera. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué lo dejo fuera? Lo dejo fuera en armonía con la doctrina de la Sala Tercera. Es verdad, como bien decíamos antes, que esta sentencia no tiene nada que ver con los consumidores, no tiene nada que ver con el banco, pero en el momento que los magistrados expertos de la Sala Tercera nos dicen que se anulan el artículo y que ahora le toca al banco, le toca a la Sala Primera volver a armonizar su doctrina en favor del consumidor. Y además, yo desde aquí, ya lo digo, nosotros llevamos ya bastante tiempo intentando plantear cuestión prejudicial, pero las cuestiones prejudiciales uno las puede pedir, pero el que realmente las plantea es el juez.
porque estamos totalmente en contra de la modulación de los efectos. Si la cláusula es nula y me tienes que devolver todo el dinero. No puedes decir la mitad sí, la mitad no, el impuesto sí, el impuesto no. Corresponde todo el dinero y esto acabará en Europa. Bueno, tengo que decirles que ese pago del impuesto, aunque sea en la fase más favorable de la comunidad que aplica el 0,50% del impuesto del importe prestado, es el gasto más importante de los que uno tiene cuando suscribe una hipoteca. Todo lo demás, que ya está supuestamente ganado, luego hablaremos de ese supuestamente, es morralla. Por eso los bancos tienen el impacto que tienen. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta continuamos. Bueno, estábamos en una ronda previa de impresiones a propósito de la polémica sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, que ha dado pues, ríos de tinta y de comentarios y que no sabemos si van a recular, no van a recular, si al final asumirán una cosa salomónica que tampoco es que tengan demasiado sentido, como se decía antes aquí, don José Plaza. En fin, ¿posible que lo hagan? Es posible. Pero también te digo una cosa, como lo hagan, se van a echar a todo el mundo encima, y estamos hablando de muchos afectados y de un escándalo mayúsculo, ¿verdad? Es cierto que si han... 8 millones de posibles afectados. Claro. Pero además es que hay otra cosa, si reculan y rectifican, tienen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detrás, que ya sabemos está pendiente también de dictar una resolución, que yo creo que es a corto plazo, se espera, ¿verdad?, donde el abogado general del Estado, en su informe no vinculante, dio la razón también en el mismo sentido de que lo que apuntaba Patricia. Sí, vamos a ver, estamos hablando de abusividad de cláusulas, estamos hablando de nulidad de cláusulas. Si una cláusula es declarada nula por abusiva, ¿verdad?, los efectos tienen que ser totales. Nos tenemos que ir al Código Civil, al 1301 y siguientes, y no puede serlo a medias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya enmendó la plana y sacó tarjeta amarilla a nuestro más alto Tribunal Supremo con el tema de las cláusulas suelo, y yo creo que volvería a hacerlo. Por lo tanto, creo que mucho cuidado deben tener los magistrados de seguir haciendo el ridículo y cometer un escarnio y un latrocinio como han cometido con esta rectificación. Una cosa quería apuntar, me parece, antes lo comentábamos, que es de verdad vergonzante, da vergüenza, después de tantos años de ejercicio de la profesión, cómo el ridículo tan espantoso que están haciendo, y que después de las declaraciones del ESMES, del presidente del Tribunal Supremo, donde dice que ha habido una deficiente actuación interna del Tribunal Supremo, no haya dimisiones. Lo cual vuelve a incidir en las componendas que deben tener entre ellos, la influencia del poder político, la poca independencia del tribunal y otros intereses, precisamente no jurídicos, que debe haber dentro de ese tribunal. Yo estoy verdaderamente asustado. Como rectifiquen, y lo digo en unos términos de pacifismo más absolutos, pero sí jurídicos, tenemos que salir a la calle. Pero, Plaza, tú sabes bien que en español, en el buen español, el verbo dimitir se conjuga siempre con una negación previa. Yo no dimito, tú no dimites, bueno, pues, él no dimite. No, pero hay que hablar entonces de cese. El problema es que quien cesa quizá también tiene que ser cesado y le queda muy poco de vida. Este es otro asunto. Ese es el tema. Don Jaime Vaquero. Buenas noches. Cuénteme. Hay un punto que es importante señalar, y es de dónde viene este artículo de este reglamento y cómo se ha hecho. Una ley emanada del Parlamento, de las personas a las que nosotros votamos. Un reglamento, y en concreto este, lo hace el Gobierno. O sea, este artículo 68 que imponía al consumidor el pago de este impuesto, lo hicieron en el año 95, si no me equivoco, creo que era gobernado el PSOE, el Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, si uno examina la ley del impuesto, en ningún momento se determina que el consumidor tenga que pagar este impuesto de actos jurídicos documentados por la constitución del préstamo hipotecario. Más bien al contrario, lo que se determina es que lo tiene que pagar el banco. En el año 93 se hace la ley. ¿Por qué 2 años después se le enciende la bombilla a una persona del Ministerio de Hacienda, probablemente el ministro, probablemente en connivencia con los bancos, quién sabe, y dice no, este impuesto lo paga el consumidor? ¿En qué circunstancias se hace eso? 23 años después llega el Tribunal Supremo
y se da cuenta que es para hacérselo mirar, sinceramente, pero oye, se ha dado cuenta de que eso desde el primer momento era ilegal. O sea, un reglamento que desarrolla una ley no puede ser contrario a esa ley ni a su espíritu, y es precisamente lo que hemos estado soportando los consumidores durante 23 años. Si es cierto, pues que imagino, a través de esta nueva vertiente en la cual el consumidor ya no es un perro apaleado al que todos pegan, aseguradoras, bancos, etcétera, etcétera, grandes empresas, sino que estamos teniendo poder. A raíz de ese poder está cambiando el pensamiento de los jueces incluidos, y evidentemente se han dado cuenta de que había una gran injusticia y han aprovechado, como decía el compañero, pues bueno, un recurso que, si bien no aludía a esto directamente, pues era el vehículo adecuado para hacer justicia de una vez por todas. Justicia que, bueno, como decía también el compañero, esperemos que no den marcha atrás, porque desde luego sería un escándalo absoluto. Yo también lo creo. Pero hay una cosa que se está pergeñando en el Congreso de los Diputados y que viene a cuento de este guiso, y es una ley hipotecaria que deje definitivamente asentado por la Cámara de los Representantes cómo tiene que arbitrarse el concepto gasto por hipoteca, sea el que sea, el registro, el registrador, lo que sea. Y en ese, parece que el sentir de esa comisión que está en el estudio de esta ley es que sea a pachas, o sea, a medias entre el que toma la hipoteca y a medias entre el que presta la hipoteca. Que ese es el criterio que ha venido a ser la síntesis de algunas sentencias y de lo que hoy estamos viendo en los tribunales de justicia. Unos tribunales de justicia, bueno, es que claro, esto es muy complicado. Tenemos que hablar de la historia, de la intrahistoria de las hipotecas, pero antes que eso, yo quiero que, siquiera como no están aquí sentados porque no han querido, que los bancos, alguien hable en nombre de los bancos. ¿Qué significa esto para los bancos? ¿Qué efecto ha tenido en la cotización de los bancos? Yo les hablaba de 54 millones de euros por hora desde que aparece esta sentencia, el impacto en sus cotizaciones, en fin, el cálculo que los accionistas hacen de cómo les vayan a ir sus reservas y sus imputaciones por este asunto. Le he pedido a Javier García Viviani, compañero de Radio Intereconomía y de Cierre de Mercados, que está así con la lupa sobre la bolsa, que nos haga un resumen de las circunstancias que este asunto hace que los bancos españoles pues estén un poco esta semana y han tenido una semana trágica. Buenas noches, Javier, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. El jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, preguntaron a Mario Draghi, periodistas españoles, sobre el impacto que tiene en la rentabilidad de los bancos, en las cuentas de resultados, esta decisión del Supremo sobre los impuestos a las hipotecas. El italiano escurrió el bulto, pasó el marrón, entre comillas, a su número 2, al vicepresidente. Recuerden que es el exministro de Economía, Luis de Guindos, y este, en una lacónica y en apenas 10 segundos de respuesta, dijo que respetan pero no comentan. Los que sí han comentado, y con mucho menos respeto, vista la reacción, han sido los mercados. Se ha visto como el jueves, el día que conocimos la decisión, los bancos del IBEX perdieron en capitalización 5.000 millones de euros. El día después, con la marcha atrás del Supremo, recuperaron algo, pero en los 4 días posteriores se han vuelto a desangrar. Perdieron otros 4.000 millones. En total, la factura, lo que han perdido en bolsa, supera los 9.000 millones. Lo que sí ha habido es una clara discriminación. Por ejemplo, Sabadell, que además por los líos con las hipotecas también sufre por Italia y por el Brexit, es la entidad que más ha perdido, un 18%. A continuación, Bankia o Bankinter, con descensos que van entre el 10% y el 9%. Sí se ha notado menos impacto porque son globales, les importa menos lo que les pase en su negocio en España a los grandes bancos. Por ejemplo, Santander y BBVA apenas han perdido un 3 o un 4%. Luego está el caso de Liberbank o de Unicaja, que ahí sí las pérdidas han sido de doble dígito. Veremos a ver si en definitiva este lío sigue pasando factura a los bancos españoles en bolsa. Muchas gracias, Javier. Bueno, quizás la respuesta obvia, ya se la podían esperar todos, la daba ayer viernes el presidente del Banco Sabadell, Josep Olio, que decía, bueno, haremos lo que nos manden, pero sepan que esto irá, como los de les gusta el baloncesto saben, un pase por la espalda. O sea que esto al final les supondrá un gasto a los que quieran una hipoteca, sí o también. Digo porque... Xavier, tú antes decías que no iban a hablar en nombre de los bancos. Yo no tengo nada que ver con los bancos, pero en cualquier caso, yo creo que los bancos ante esta situación
¿Cómo que no tiene que ver con los bancos? No, absolutamente nada. ¿También le trincarán algún billete? También, bueno, exactamente, como apaleado en cualquier caso por los bancos, como con el resto de Me deja consumidores, usted cuando atónito. me dejan. Entonces, lo que iba a comentar es que se habla mucho, una cosa que a mí me parece bastante fea, que es que los jueces están vendidos, que llama a Oliu, se pone el presidente del Supremo y se pone de rodillas. Mire usted, yo eso no lo creo. No, yo no. Hay una expresión del mundo del derecho que se llama lege data, lege ferenda. Lege data significa la normativa vigente. Ahí no pueden hacer absolutamente nada. Lege ferenda es la normativa que puede venir. Los bancos sí que tienen capacidad de dirigirse a los poderes, que tienen capacidad de mover la ley. Esto que estaba comentando antes Carlos, la hipotecaria. Futuras leyes, ahí se puede ver la influencia de los bancos como lobbies, pero ante un sector mucho más permeable, que es la clase política. Un juez del Supremo, en mi opinión, no se vende, no se pliega ante una situación de esta. Otra cosa es que él por tendencia él tenga una determinada formación que le llegue un determinado papel. Yo no conozco en una situación de esta la de que una persona llame y se ponga de rodillas a un juez del Supremo ni el TSJ, nada por el estilo. Perdona, compañero, entonces, ¿me puedes explicar a qué puede obedecer la pasada de frenada de Luis Díez Picazo cuando, debiendo ser conocedor de la sentencia que se dicta, al día siguiente es capaz de... Mete la pata. Te lo explico ahora mismo. Pero primero, no son infalibles. No, pero perdona, ¿a qué se refieren cuando hablan del interés económico del sistema? ¿Están hablando del sistema? ¿Están hablando de yo te lo explico. de defender a la Supremo, banca? como sabes, no es un tribunal. No existe el Tribunal Supremo, existen las salas de lo contencioso administrativo. Eso es lo que ejercen de tribunal. Y alguna sala como la contencioso administrativo tiene secciones, que son mini tribunales. Y es habitual, en concreto son 7, ¿no, Carlos? Entonces, en concreto, es muy habitual esta situación, que haya discrepancia entre secciones y no tenga otro remedio el presidente que convocar. Pero el Pleno, antes de dictar la sentencia. Cuando convoca, no, y después. Es absolutamente habitual que se convoque el Pleno de sala para que se unifique criterio entre ellos, porque lógicamente el Tribunal Supremo me quedo con una impresión. Esto es un error y un ataque de cuernos al tiempo. Vamos a ver, yo en mi opinión son las dos cosas. Mi opinión son las dos cosas. Sí. Más que un efecto banca, Tribunal Supremo, hay un efecto... Hay una cosa que hay que entender muy clara. A Díez Picazo le nombra el ESMES para sustituir a un señor que se llama José Manuel Sigueira, que lo hizo muy bien en sus primeros 5 años. Todo el mundo daba por hecho que iba a continuar y demás. Entonces, contra viento y marea, pues le cambian y colocan a Luis María Díez Picazo. Luego intenta también cambiar al presidente de la Sala Quinta, de lo militar, a Ángel Calderón, pero no lo consigue. Este cambio es muy gordo. Y Sigueira tiene un gran prestigio en la sala. O sea, que nadie piense que Sigueira es un rojo de estos, un anarquista y nada por el estilo. Es un tipo, es un magnífico jurista y un tipo con el cual cualquiera de los que estamos aquí se llevaría perfectamente con él. Yo lo conozco y es un tío muy normal y muy eficaz. Y es un tío que llevaba la sala con mano, no digo con mano de hierro, pero la llevaba controlada perfectamente. Conocía los latidos de toda la sala. Y no tenía ningún miedo en ningún momento a convocar el pleno y a dejar hablar a sus compañeros. Y hay que ser muy... A ver, hay que tener un don... Tú lo tienes aquí. Estamos 6 diferentes personas hablando de diferentes cosas y estar manejando. Él es igual. O sea, maneja perfectamente y al final consigue que la gente por consenso llegue a acuerdos. A veces se parte la sala y demás. Con Luis Díez Picazo lo que ocurra es que la sala se parte en dos. Y el objetivo, por lo cual ha sido nombrado, fue nombrado por Lesmes Díez Picazo, es contrólame la sala, contrólame todo. ¿Qué ocurre? A ver, es un gol por toda la escuadra, que te diga. Si puedo hacer una puntualización, Xavier, a ver, un momento. que es importante. Patricia, que lleva impaciente aquí una temporada. Es muy breve, déjame parecer una cosa. Sigueira era el presidente de la Sala del Contencioso Administrativo. Y todos los presidentes de la Sala del Contencioso habían renovado, y más si lo hacían bien. Sí, señor. Este señor no renueva porque llega el señor Díez Picazo. Y el señor Díez Picazo, así era, que era el presidente de la Sala. A continuación, no le transmite donde él había pedido que era la sección 4ª de presidente, sino lo manda directamente a la sección 7ª y encima con una persona más antigua que él, como tanto, a los calabozos. Ha quedado claro, factor humano, sí. A mí me gustaría matizar 2 cosas. La primera, es verdad que la Sala de lo Contencioso está compuesta por distintos tribunales especializados. Insisto en esto, especializados. De verdad, el de energía, el de urbanismo, ¿le va a decir al de tributos que tiene que cambiar la sentencia? Por favor. A mí me costaría mucho trabajo creer esto. Y además, me permites, conozco el derecho administrativo porque lo tengo en casa y los administrativistas te lo dicen. Yo sé de lo mío y no sé de lo del otro, porque el administrativo es tan amplio que no lo abarca cualquiera. Punto número 1. Y punto número 2, con respecto a si hay llamadas o no, yo, Xavier, sinceramente creo que no hace ni falta.
que lo tienes totalmente interiorizado, que ves la bolsa caer y dices, porque lo que ha salido en la prensa es precisamente que es Lesmes el que llama a Díez Picazo y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando en la sala? Que esto es un descontrol. Y el comunicado que escribe Díez Picazo ha filtrado que Lesmes se lo había revisado y que solo revisado por Lesmes lo mandó. Bueno, punto número uno. Y punto número dos, y ya termino. A más, si me apuras, los 5 magistrados que han dictado la sentencia o que han votado a favor la sentencia del ponente, han filtrado también que llevaban 2 semanas de debate y que Díez Picazo lo sabía y que sabía que se iba a cambiar el fallo. Lo que pasa es que él nunca pensó que iba a pasar lo que iba a pasar. Ay, caramba. Y un apunte que es importante. Todos los que estamos aquí, bueno, los espectadores quizá no, y por eso sea bueno decirlo, no sé si estáis conmigo, la sentencia leída de cabo a rabo es una sentencia trabajada, estudiada, motivada, muy bien fundamentada, jurídicamente hablando, muy consistente. No tiene por dónde cogerse. Comentaba el compañero, quizá por otra causa es perfectamente anulable o probablemente quien ha sido perjudicado, que no era parte en ese procedimiento, pueda alzar la voz. Eventualmente, ¿eh? Yo creo que podrá hacerlo, pero el resultado no va a ser el mismo porque el problema es que es lo que decía Patricia, es que estamos en la sala primera jugando otro partido Eso también. es cierto, y en la eso sala, es cierto. y en la sala primera esto le va a servir para por fin irse para un lado o irse para ¿Le va otro. a servir o no? porque Porque a lo mejor se quiso lavar las manos y ahora las tiene atadas. Bueno, exacto, pero le va... Yo sé lo que decía bueno, Patricia. pero termino, es decir, creo y repito que la sentencia es perfecta. Bueno. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ella, quitando los votos particulares Pero que bueno, hay. en la sentencia decía Patricia que vienen especialistas de cada una de las secciones. Bueno, por la tradición del Supremo, Carlos está aquí para corregirme, es que en cada una de las secciones hay un auténtico especialista en la materia, dentro del administrativo. ¿Saben quién es el especialista de la sección segunda de tributario? Dimitri Berberov, que es el que ha metido el voto particular en contra de esta sentencia. El especialista en tributario del Supremo está en contra de esta sentencia, siguiendo la tradición de 25 años confirmando este precepto. Que acaba de ser nombrado magistrado de la Sala Tercera y con el auspicio de Lesmes. Pero los Vaquero. otros 5 también A son ver. especialistas. Sí, pero el auténtico especialista... ¿Y los de otros 5 de qué también son saben? especialistas. Son magistrados del Tribunal Supremo de Pero la Sala y no Tercera saben tanto, y no son y no saben especialistas. tanto. Os ruego que os fijéis en la mano, que yo no tengo vocación de urbano. No, yo Vaquero. quería dar un pequeño apunte respecto a Díez Picazo, y es que resulta que él firma el auto de admisión de este recurso. Él ha visto este recurso, se lo ha leído. Si no ha convocado un pleno para deliberarlo, ha sido porque no le ha dado la gana. También ha habido otros 2 previos. Que No, habían ya, confirmado claro, hay 68, otros 2 este sea el recursos que tercero. ya están redactados sobre la Claro, misma materia, es que yo están creo él le ha paralizados. pillado un golpe por la escuadra, como decía Carlos, porque no era de prever que esta sentencia fuera contraria a una de hace 3 meses. Sí, sí. Claro. No, pero es que además, otra cosa. Vuelven entonces a equivocarse Luis Díaz Picazo cuando, en contra, parece ser, de las consideraciones que le hace el propio presidente Lesmes, él, estando en contra, lo que hace es convocar el Pleno y saca una nota aclaratoria diciendo que lo justifica, por lo que decíamos antes, por el enorme impacto económico que puede tener la medida. Económico y social. Económico y social. Primero económico Sí, sí. y después social. Pero bueno, entonces... Que el orden es importante, Aparte que sea un factor humano Siempre y que hablan sea de riesgos sistémicos, un tema de lo celos, un dejan tema ahí. de eficiencias, de mal funcionamiento, ¿por qué aluden a esa causa? Eso es lo verdaderamente mosqueante, porque ahí es muy fácil, y perdóname, no quiero ser simplista, reducirlo. Los intereses de la banca frente a los intereses de los consumidores, que decía antes el compañero. Mayo 2013, sentencia ¿Qué de pasa? cláusula suelo. Mayo 2013, sentencia de cláusula suelo. No es retroactiva por un problema sistémico. Sí, sí. Y aquí la pregunta O sea, por es... no hacer temblar a los bancos, quiere decir. ¿Estamos, No, ¿El dígalo Supremo claramente. está para hacer política económica? O para prevenir riesgos sistémicos. Claro. Está muy bien. Quiero que escuchen, lo digo porque si no parece que es que estoy obsesionado con que no se crean que no queremos oírles. Lo que pasa es que no tienen nada que decir, que es distinto. Pero cuando alguno, que ha habido algunos casos que así han dado la cara y han contado, Goyri Gorzarri, por ejemplo, lo hizo, el presidente de Bankia, o Liu lo hizo ayer, pues bueno, yo he significado a Gonzalo Cortázar, que es consejero delegado, como saben muchos, de CaixaBank. Y esto es lo que decía a propósito de la sentencia y de pues, lo que iba a hacer su entidad. Obviamente es una situación que ha generado una enorme repercusión social y mediática, cosa que entendemos perfectamente. Lo primero que tenemos que decir es que respetamos profundamente las decisiones de la justicia, del Tribunal Supremo.
Lo que sí pensamos es que por haber cumplido una norma es difícil entender que haya una penalización, y por tanto no pensamos que tenga sentido penalizar unas entidades por haber cumplido una norma. Bueno, estupendo. Ahora déjenme decir una cosa. No, espere. Es que me gustaría hacer un comentario. Espérese un momento que tengo que contarle una cosa personal. Yo tengo una hipoteca con esos señores que han oído antes, CaixaBank. La tengo desde hace algunos años. Y vete aquí, porque hay que hacer un recorrido, antes lo decíamos, de qué ha sido la pelea por los gastos de las hipotecas desde el minuto cero. Cuando se producen esas sentencias que dicen que, hombre, que esto, pues los gastos son de cargo de la entidad, en fin, los impuestos no quedaban muy claros, algunos interpretaban que sí, otros que no, yo me dirigí a la entidad que me prestó mi hipoteca. Y la entidad que me prestó mi hipoteca me contestó que efectivamente, a la vista de esa sentencia, yo tenía el derecho al 50% del importe de los gastos, a medias, ¿no? Y nada más. Y entonces yo tuve que volver a dirigirme a la entidad y decirles, bueno, entonces, en inglés, so what? Y la respuesta de la entidad, por lo bajini, sin escritos de por medio, fue, si quieres algo, ya nos veremos en tribunales, sí. Que ha sido la respuesta de la banca y que forma parte de ese ADN que no nos gusta de la banca, que es que no asume el contenido de las sentencias judiciales, que son los que en este país democráticamente tienen la capacidad de impartir justicia. Esas entidades, esta que he dicho y todas las demás, de un modo o de otro han dicho, de acuerdo, pero vas a tener que ir solo a los tribunales. Vas a tener que gastarte dinero de tu bolsillo y vas a tener que esperar unos cuantos años a que en ese juzgado, que ahí le quiero ver a usted, don Alberto Serrano, que me cuente cómo están los juzgados generados por estos problemas, que a lo mejor si hubiéramos tenido un gobierno con mayor carácter hubiera dicho, pues a la vista de estas sentencias lo que hay que hacer esto y esto es universal y acabemos con esta mandanga y que paguen los que dice la justicia que tienen que pagar. Esto no fue así. Teníamos a un ministro, Luis de Guindos, que hizo como el caracol, arrugarse en la cáscara y no decidir nada. Y esto acabó siendo decidido por las entidades financieras en que, bueno, que vayan a tribunales, muchos no irán, eso ya al bolsillo, y el que vaya, pues dentro de 2 años o de 3, iremos impugnando, haremos esto que estos señores que están aquí conocen perfectamente, que es una técnica obstructiva. Disuasoria. Disuasoria. Bueno, disuasoria es demasiado elegante, yo creo que es un poco perversa en su contenido, quizá. Poco seria. Mira, a ver, Javier, una cosa quiero decir. Dice la banca ahora, y lo acabamos de escuchar, es que no se puede ahora penalizar a las entidades financieras, a los bancos, que lo único que hemos hecho ha sido cumplir una norma. 2. Vienen a decir, oiga, en todo caso, aquí ustedes, usuarios, consumidores, tienen que demandar a la hacienda pública a través de sus comunidades autónomas, que les tienen que devolver el dinero y, en cualquier caso, y tercero, en procedimientos contenciosos administrativos si es que sus agencias tributarias no les devuelven el dinero. Y, a mi humilde criterio, es todo falso. Vamos a ver, no se trata de penalizar a la banca, se trata de que un dinero que tenían que haber pagado ellos, por lo dicho anteriormente, porque esa cláusula ahora ha resultado ser nula y nos vamos al Código Civil, lo ha pagado el consumidor y de lo único que se trata es de restablecer ese enriquecimiento injusto, porque el enriquecimiento injusto no solo se produce cuando yo tengo que pagar algo que no debo, sino cuando no pago algo que tengo que pagar. Exacto. Y lo único es restablecer ese orden derivado de un procedimiento civil por una nulidad de esa cláusula. Segundo, hay que demandar, dicen, a las haciendas públicas. Esto es falso. Nosotros llevamos desde diciembre del 2015, que salió la primera sentencia del Supremo, llevamos todos los despachos demandando a las entidades financieras por esta cláusula de gastos, aunque evidentemente no estamos pidiendo el impuesto. ¿Qué pasa? Que ahora, ¿y dónde se les está demandando? En juzgados de primera instancia, ¿de acuerdo? Y es perfectamente competente, dijéramos, ese campo para jugar ese partido. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora no lo son. Ahora hay que irse a un contencioso administrativo y ahora hay que demandar a la hacienda pública. Es una patraña. Esos son globos sonda que intentan desvirtuar la realidad y la verdad que es única y que es que hay que demandar al banco si previamente no se aviene a pagar, que es por lo que estamos luchando en todos los despachos y mandamos cartas previas a los servicios de atención al cliente y a las asesorías jurídicas de las entidades financieras para que paguen.
que era lo que deberían hacer. Algunos podrán, otros no podrán, pero no quiere nadie doblegarse, que era lo que tenían que hacer para evitar tanto colapso de la justicia y tanto pleito, y decir, les pagamos. Y no lo están haciendo. Entonces, esa es la única. No solo eso. Es que, o sea, estas declaraciones son escandalosas. Dicen que no se les puede penalizar por cumplir la ley. La ley lo que dice es que el notario lo paga el banco. La ley dice que el registro lo paga el banco. Vamos, de la ley se infiere que la gestoría la paga el banco. Es decir, llevan años, muchos más de 20 y tantos años, desde que yo recuerdo, desde luego, yo soy joven, es verdad, imponiendo gastos que por ley les corresponden a ellos al consumidor. Y ahora se hacen las víctimas y dicen que no, que ellos han cumplido la ley. No, ellos han abusado del consumidor para no cumplir la ley, que es bien distinto, imponiendo gastos que les correspondía a ellos. A mí me gustaría también insistir en el efecto disuasorio que está teniendo el colapso de los juzgados y también el tema de las costas, que afortunadamente hace un par de días dijo la ministra de Justicia que se están estudiando mecanismos para penalizar. Y yo digo, bueno, acabáramos y por fin. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente son los bancos, son todas las grandes corporaciones. Yo os pongo un ejemplo que leí el otro día en El Economist que me pareció impresionante, que es el tema de las aerolíneas. Las aerolíneas en Alemania, por ejemplo, solamente demanda un 40% de la gente. ¿Por qué? Porque el 60% la aerolínea le da el dinero de manera extrajudicial. Porque tienen un sistema de penalización en caso de irte a juicio y que haya jurisprudencia y que el juzgado te dé la razón, que a la aerolínea no le compensa. En España, el 90% de las reclamaciones son judiciales. Está claro. Elena. Y sobre todo, Xavier, yo lo que quería poner de manifiesto es que, además de que se restituyan las cantidades que se cobraron debidamente, ¿no?, que es sobre todo lo que le interesa al cliente, siempre intentamos hacerle ver que al final es que la cláusula íntegra es nula, porque son gastos pasados, presentes y futuros, y que además de que es muy importante que recupere lo que pagó, ya sea la cantidad que sea, lo que es importante es que se declare nula la cláusula, porque si no va a seguir sumando y no sabemos hasta dónde puede llegar. O sea, los gastos de innovación, gastos de cancelación. Al final la cláusula quinta típica, que es la cláusula de los gastos, serán a cargo del prestatario la totalidad de gastos, cualesquiera sean tributos, o sea, es que ni siquiera los desglosan, no se sabe cuáles son, y de hecho pues los que ya sabemos que han pagado son los que traen con las facturas, pero hay muchos más. Entonces el interés es declararla nula y que él esté tranquilo para que no se le vaya sumando todo lo que va debiendo. Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad, apenas unos minutos, y luego vamos a ver cómo están esos juzgados y vamos a ahondar en cómo ha sido la triste historia de una reivindicación de 8 millones de españoles para con sus entidades financieras. No se lo pierdan. Bueno, no se puede contar cómo desovan los salmones sin contar que los salmones van por los océanos y los recorren y vuelven a un sitio y remontan y entonces dejan ahí los huevos y entonces los huevos crecen y van al mar y todo ese rollo. Así es que vamos con las hipotecas. Hemos dicho que hubo unas sentencias que decían que nada, que el consumidor no tenía por qué apoquinar con los gastos de la formalización de la hipoteca, aún dejando en tiempos lo del impuesto en la nebulosa. ¿Qué pasó? Pues que las entidades dijeron, a mí hasta que no me obligue un juez, yo ni de coña. Por acuerdo y por, en fin, querer poner cierto orden a esta cantidad brutal que hay de reclamaciones, pues no hago nada. Esto se trasladó a los juzgados. Tuvieron que improvisar unos juzgados supuestamente especializados. Digo supuestamente porque los acabaron formando jueces recién salidos de las escuelas judiciales. Quiere decirse que de especialización ninguna. Pero bueno, como se pretendía una cuestión cuasi mecánica de comprobación de la reclamación y de amparados por la sentencia de tribunales mayores, pues eso tendría que haber funcionado. Yo no sé si se han enfadado, si están realmente tan agobiados por la cantidad inmensa, la montaña de papeles que tienen encima,
pero vosotros que estáis cada día en esos juzgados, me lo podríais contar. A ver, Plaza, ¿cómo están esos juzgados? Se está tardando más de un año en admitir a trámite demandas que estamos presentando en el 101. En ese juzgado especializado uniprovincial que se creó en junio del 2016 por un Real Decreto consensuado, parece ser, y que se creó supuestamente para agilizar la justicia y que fueran estos juzgados uno por provincia en España, los especializados de sacar adelante todos los temas de abusos bancarios que habían salido a la superficie. Hablo de gastos, de cláusula suelo, hipoteca multidivisa, swap y demás, ¿no? Bueno, pues el efecto ha sido justamente el contrario. Se ha creado un cuello, y además premeditadamente por quien dice fuera. usted eso? ¿Por qué? Pues porque estamos presentando una demanda y está tardando un año en admitirse a trámite esa demanda, porque están colapsados. Porque en vez de, por ejemplo, en Madrid, tratar 100 juzgados, perdón, de primera instancia, como antes sucedía, todos los casos más toda la comunidad, más, porque estaba en toda la comunidad. Bueno, pues ahora es un único juzgado en la provincia. Por no decir que ese Real Decreto contravino claramente la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a lo que supone la exclusión del juez natural y del juez propio, de forma que un ciudadano, un consumidor de Moralzarzal, por ponerte un ejemplo, en vez de pleitear en su cabeza de partido, en Villalba, tiene que venirse a pleitear a Madrid, que es una auténtica aberración procesal jurídica. Pero se produjo el efecto cuello de botella. Y hoy día lo que deberían hacer es erradicar, anular ese Real Decreto, según mi criterio humilde, y volver a ser los juzgados de primera instancia los que traten todo este tema para sacar adelante. José, esa idea, para dejar las cosas claras, esa idea fue una idea del actual Consejo General del Poder Judicial, del ESMES. Yo lo he seguido muy de cerca esa historia y fue el ESMES. Y fueron detrás el propio gobierno y las comunidades autónomas, porque el día 1 de mayo de 2016, que tenía que entrar en funcionamiento, no había ningún medio. No había nada. Sí, pero vamos a ver. Pero claro. espérate. Fue un interés del presidente del Consejo General del Poder Judicial y de su comisión permanente. Claro, pero había propuestas dentro de la propia justicia. Valencia, por ejemplo, proponía lo que tú decías. Claro. Valencia decía, repartamos. Y a lo mejor lo lógico hubiera sido búsquese dentro de cada comunidad aquel juez de instrucción normal que haya tenido mayor conocimiento de primera instancia, haya tenido mayor conocimiento de este tipo de asuntos, libérese a este juzgado de otras obligaciones y concéntrese sobre ese juzgado, en fin, la operativa de este La cuestión es que con Elena, el espera un segundo, un segundo. Elena, quiero que me cuentes cómo son esos juzgados. Visualmente, recréalo para los espectadores. Antes me has hecho un apunte que me ha interesado mucho. A ver, yo ante todo, que estamos casi todos los días en este juzgado, es pleno respeto porque entre jueces, jueces, compañeros, agentes judiciales, está todo el personal volcadísimo en que todo salga fenomenal. Lo que pasa es que nacieron saturados y desbordados. Entonces hay legajos a pilas, a montones, como si fueran las trincheras de Beirut, ¿o cómo es que eso? Nosotros a esa parte no accedemos como abogados, van los procuradores, pero sí que es verdad que son una serie de salas, intentan facilitarlo todo, agilizarlo, pues se llama un banco tipo fiscal, se sienta durante todo el día en esa sala y el BBVA pues despacha todos los asuntos que tengan, intentan agilizarlos. Yo sí que lo que le comentaba es que llamaba la atención a título pues que casi, no sé, literario. O de improvisación, tal vez, ¿no? Sí, también. Que al final pues es un piso en Gran Vía, que es el número 12. Yo decía que está en la primera planta la pensión Delfina, que debe ser un Airbnb, y la segunda planta pues está el juzgado. Entonces a los clientes les llama mucho la atención cuando acuden. Sale el turista con un maletón y la cámara de fotos y tú ahí saltas por encima, ¿no? Y entonces los clientes pues sí que alucinan con que su pleito, que es el pleito de su vida, pues se resuelva en un juzgado así. Pero bueno, es el día a día y no hay salas de es el día a día, no. Es lo que les ofrece la justicia de un país llamado España. A todos nos ofrecen eso. Patricia. A mí lo que me gustaría poner de relieve es que con el dinero de todos los contribuyentes, porque los juzgados los mantenemos todos los contribuyentes, los bancos están haciendo tesorería y están retrasando el pago. Y es nuestro dinero, punto número 1. Y punto número 2, desde Asufin llevamos ya tiempo denunciando la situación para que se les dote de medios. Porque una vez que no vamos a volver al sistema anterior, porque cada 6 meses nos lo renuevan, ¿no? Parece que les funciona tan bien que nos lo renuevan. Un sistema en el que había ya jueces que, como tú bien dices, habían llevado swaps, preferentes, multidivisas, suelos, estaban especializados ya. ¿Para qué? No hacía falta traer estos juzgados. Pero traer bueno, novatos a esos juzgados. Una vez que está la situación así, y es la que es, que se dote de medios. Y el Consejo General del Poder Judicial está obligado a poner más jueces y las comunidades autónomas a poner más personal humano y medios.
Lo saben. Alberto. Yo quería decir que muchas veces se denigra la imagen de la justicia por esto que estamos comentando. Un año, y parece que es que el juez está allí de vacaciones permanentes, un vago, está en el bar. No, es que el juez está saturado. Y vamos a poner un ejemplo de lo que es la saturación. Un juzgado de primera instancia, como mucho, tiene unas 900 sentencias anuales. Eso 2000 y pico, eso iba a entrar Pueden yo. llegar ahí. 2000 y pico un juzgado de primera instancia. No llegan normalmente a eso. No llegan normalmente a eso. Esto es lo que tiene un juzgado normal. Aquí llegan a entrar 8.000 demandas a la semana. Y fíjese lo que estamos comentando, que ese juzgado que se creó de ese procedimiento que ha contado Pepe, es un juzgado que tenía inicialmente un magistrado. Ahora mismo ya van por 10, con lo cual hasta ellos mismos están... Y aún así no dan abastos, porque era algo exagerado el cuello de Montella que se había montado. Por tanto, muchas veces no es la justicia, vamos a enfocar el tema bien, es el poder político que no pones medios a esa justicia para que funcione correctamente y sobre todo, lo que apunta antes Patricia, no penaliza al que te tiene que ir al juzgado, porque aquí se puede hacer las dos cosas, se tendría que haber hecho. Uno, el banco que no pagara a la carta que tú mismo, Javier, mandaste, ese tenía que crujirle en el juzgado cuando fuera al juzgado. Eso punto uno. Y en segundo lugar, ponía a tener medios a ese juzgado para que tu pleito o el del otro, que tarda más de un año en admitirse, se dictara sentencia en 2 meses. Eso es lo que tenía que hacer. Es una degradación absoluta de la justicia, porque piénsese que estamos hablando de un piso, un salón. O sea, tú entras ahí y esto es un salón más pequeño que este plató. Y en ese salón se están celebrando 4 y 5 juicios a la vez. Abogados esperando, procuradores esperando, clientes de pie, que parece eso un mercado... El camarote de los hermanos El camarote de los hermanos más, efectivamente. O sea, es escandaloso la denigración. En el planteamiento de la historia esta, es un juzgado por provincia. De tal forma que en Madrid somos 6 millones de habitantes, y en Barcelona, ¿cuántos? Una burrada también. Casi 3. Uno nada más. Sin embargo, en otras provincias, Soria, como por ejemplo Soria, Palencia, pues no sé, Coruña, es decir, en todos esos más o menos funciona más o menos bien, pero en estos, claro, es que han nacido saturados, muertos directamente, no se puede hacer nada. Sí, no, hay un tema que no sé si querrás que sacarlo ahora a colación o podemos comentarlo, porque viene muy a colación del tema de los juzgados y de estos jueces, que son jueces los juzgados uniprovinciales, por lo menos en Madrid, que vienen de la academia, es decir, que vienen judicial, sí. Efectivamente, que tienen poca experiencia, que vienen... Bueno, yo no me atrevería a decir, por Dios, que adoctrinados ni nada que se le parezca, pero a veces lo parece porque en el tema costas, que ese es otro capítulo, ¿verdad, Patricia? Es otro capítulo que estamos padeciendo y sufriendo. Grandes despachos que llevamos y asociaciones, muchos afectados, ¿verdad?, están metiéndose, y lógicamente con el empuje de la banca, que son los que tienen que pagar todos estos honorarios. El no conceder costas. Es un tema que, en fin, hay que tratarlo con cuidado. No, pero se trata de eso, ¿no? Sí, porque eso se trata de lo siguiente, Javier. Si aquí ha habido muchos despachos y asociaciones que nos la estamos jugando y que hemos ido a éxito desde hace años, tú bien lo sabes, y hemos ido a resultados, es decir, no cobramos, que está perfectamente permitido legalmente el que lo hagamos así, el pacto quota litis famoso, y que solo cobremos si hay costas en contra, como suelen acabar o deberían acabar todos estos procedimientos, donde por el criterio del vencimiento y según la ley de enjuiciamiento civil es la entidad demandada la que, no habiendo atendido una carta previa de pago, judicializa el tema y mete palitos en la rueda, bueno, pues al final tiene que ser condenada a costas, porque es que es natural que si todo va bien, así suceda. Bueno, pues nos están recortando en muchos casos la imposición de costas y en otros que ponen costas recortan las minutas de los abogados fundamentados y dando la gracia a los razonamientos de los bancos que vienen a decir que estamos haciendo demandas. La barba de oro a costa del asunto. Correcto. Sí, pero es que ese es el problema, que las entidades financieras se aprovechan del sistema establecido. Entonces es urgente una reforma legal. Por ejemplo, ya que hablaba antes Patricia de Alemania, en Alemania, o sea, aquí en España o ganas todo o no te pagan nada de la minuta del abogado ni del procurador. En Alemania pagan porcentajes. Es decir, yo le estimo a usted el 50% de la demanda, le doy el 50% de las costas. Entonces, claro, eso es algo coactivo para que no se aprovechen de los consumidores. Aquí no tenemos nada parecido. Este ya es un asunto, digamos, profesional, que les afecta a ustedes, pero no al conjunto. Al consumidor, No lo niego. Al final, lo que a ti te anima a demandar es saber que no te va a costar nada, que el culpable va a pagar los honorarios de tus
sus abogados. está, digamos, dentro de ese tufillo conspirativo que ronda las cosas que afectan a la banca en nuestro país. Lo dejamos ahí, ¿no? Y matar al mensajero. Pero aquí hay algo que yo tengo que decir esto porque yo estudié en esa casa y le tenía mucho más respeto antes que ahora. El Banco de España. Miren, esto antes no pasaba. Cuando el gobernador del Banco de España no estaba allí para decirle al presidente del gobierno, tramos la premie, qué bien lo hace José Luis o lo que fuere, cuando el señor gobernador del Banco de España le tenían que someter a ese abogado del Banco de España cómo eran cada una de las cláusulas de cualquier tipo de crédito que ofrecían las entidades financieras a sus clientes en este país, y no pasaba nada, ¿eh? Y si no tenían el visto bueno del Banco de España, nadie se atrevía a poner su ficha bancaria en juego y a mantener eso en la calle, ¿eh? Ese era un tiempo que este país felizmente tuvo y que ha perdido. ¿En qué? En una ley que dice que el Banco de España es muy independiente. ¿Independiente de qué? Que parezco José Luis el Puma, diciendo, ¿de qué? ¿Independiente de qué? Si no regulan nada, si no mandan en nada. No supervisan. Si no supervisan a nadie, si hacen lo que les da la realísima gana y ahí no hay nadie que marque un criterio. El banco emisor. El banco emisor es Mario Draghi. ¿Y estos qué hacen aquí? Nada. Ya lo hemos visto en las crisis bancarias. Nada. Ignorarlas, darlas, mirar para otro lado. Y en esto que afecta a 8 millones de hogares españoles, ¿cuál ha sido el papel del Banco de España de del anterior y del anterior del anterior? Ninguno. Sí, Xavier, yo sobre esto que dices, hay muchos que se llaman liberales, que luego habría que ver si son o no liberales, que siempre dicen, pero bueno, el consumidor firmó lo que le correspondía, pues allá él, tendría que haber sido mayorcito. Vamos a ver, la economía de mercado, en principio totalmente aceptada en el ámbito europeo, se basa en la información suficiente. Si yo no tengo información y alguien tiene que velar por esa información, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no existe la policía financiera, no existe nadie, ni del Banco de España ni de nadie que se pase diariamente por una oficina financiera a ver qué están haciendo con ese consumidor. Y es importante que ese consumidor reciba una información veraz, porque si no, no hay economía de mercado. Es que esto cuando estaba regulado era al revés. Era la entidad financiera la que iba con las cláusulas a ver si me las aprueban. Bien, pero las dejaban si no allí y las pasaban a recoger una semana después. Y venía diciendo, ojo que aquí esto no queda claro, clarifique. Pero, Xavier, un surtidor de gasolina, cada vez que viene un inspector, verifica que está todo correcto, en un bar, un inspector bromatólogo, un matadero, pues lo mismo los bancos. Entonces ha habido una cierta impunidad en ese sentido porque no había nadie que los controlara. Todas estas sentencias judiciales están dando un revolcón a determinadas prácticas que son podridas porque buscaban de algún modo desinformar al consumidor, con lo que detrimento tiene eso para la economía de mercado. Nos estamos jugando eso. Bueno, quiero que conozcan también el impacto que esta semana trágica que ha tenido el Tribunal Supremo, las sentencias movedizas, toda esta gran inquietud, esa paralización muy importante, que esa es otra manera de presionar, ¿eh? Si tú eliminas de tus webs la información sobre hipotecas y paralizas 8.000 hipotecas que la gente está esperando así porque tiene un pacto, un acuerdo de compra que depende de que llegue la hipoteca en tiempo y produce daños colaterales, eso es un arma absolutamente letal para cualquiera y para que cualquiera se tiente la ropa. Pero bueno, a lo que vamos. La política ha sido sensible a esto. La política viene siendo sensible a esta desigual pelea que mantienen 8 millones de hogares en España contra el mundo, el demonio y la carne. Pues no lo sé, escuchen y juzguen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué declaraciones ha suscitado esta semana trágica en la clase política? Escuchen, por ejemplo, a Pablo Casado. Cualquier gravamen que se establezca actualmente probablemente lo acaben pagando los que se hipotequen en un futuro, pero insisto, esto es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo y en su caso que deberían ustedes preguntar al Gobierno si es que tiene posición sobre algo después de estos 3 meses. Bueno, la verdad es que el Gobierno ha pasado sobre este tema como por ascuas, ¿no? Aquí tampoco... Hombre, hubo una cosa que tampoco es que sea eso lo correcto. Podemos arremetió en forma de querella contra Luis Díaz Picazo y la presentó donde no debía y bueno, Podemos, pero ya dejó un poco a Podemos de lado. La clase política, el establishment español, del tema de las historias estas de las hipotecas, como que ha querido desentenderse, ¿no? Ha hecho de esto... No recuerdo grandes planteamientos en los programas electorales de los partidos en España, cuando esto... en fin, en otro tipo de democracia, no digo que esta sea peor, pero en otro tipo,
hubiera sido un asunto... En Alemania esto hubiera sido un argumento central de unas elecciones generales. Seguramente, y más con No me la cabe la que ha menor llovido. duda. Pero... En Inglaterra esto hubiera sido un argumento central de unas elecciones. Tiene influencia social esto en la ciudadanía, mucho más quizá que ampliar una partida de gastos en un presupuesto general del Estado. La misma por lo menos. Claro. Pero está luchando por ello, ¿qué están haciendo los políticos? Fue un argumento que utilizó el PSOE. Pedro Sánchez, cuando salió la primera sentencia del Tribunal Supremo, el PSOE propuso que se crease un sistema de arbitraje para que los consumidores no tuviesen que ir a la justicia ordinaria y se pagasen los gastos. Y miedito me da, bueno, porque ya también. tuvimos el arbitraje de Bankia, ¿eh? A mí, de verdad, yo casi te diría que los políticos, cuanto menos se metan en esto, Sí, mejor, ¿eh? desde luego. Porque al final el juez es juez y nos están dando la razón. Llama la atención que se diga eso y ahora que está en el gobierno, claro, no se haga nada. Bueno, por cierto, poco seríamos útiles si no avanzáramos a los espectadores cuál puede ser el final de todo esto y qué justeza existe en cosas que ustedes oyen cada día y que no les explican. Por ejemplo, dice, esto se podría retrotraer a solo 4 años. ¿Eso qué significa? A ver, abogado. Serrano, ¿qué significa eso? Que tienes 4 años... Los tribunales de lo No, civil. pero te lo planteo más, con mayor claridad. ¿Eso significa que tienes 4 años para ir a un juzgado a reclamar esto? ¿O Si eso vamos a un juzgado significa contencioso, sí. que solo puedes reclamar por hipotecas que se hayan contraído en los últimos 4 años? Vamos a ver, esta sentencia abre muchísimos tipos de reclamaciones. Una, desde luego, es ir al juzgado contencioso administrativo y decir, oiga, el impuesto que yo les pagué a usted, Hacienda Autonómica, ahora me lo devuelven. Porque ese artículo, en virtud del cual se aplicó, quedó nulo. Si vamos por esa vía, efectivamente tendríamos un plazo de 4 años para reclamar. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Hacienda Autonómica, Xavier? Que esto le va a gustar. A continuación, reclamárselo al banco. ¿Tiene capacidad de hacerlo la Hacienda Autonómica? Ya le digo yo que no, con lo cual va a quedar ahí. Es decir, o la inmensa mayoría de esas repeticiones que podría hacer respecto a los bancos quedaría ahí. No obstante lo cual, tiene la posibilidad, digamos, el consumidor, y eso se decidirá, de ir por otras vías, por la vía civil, enriquecimiento injusto. Eso tendría el problema, quizá, de que tiene un plazo de prescripción propio de la acción personal. Y la acción personal, Xavier, en el año 2015, la Ley 42/2015, recortó ese plazo de 15 a 5 años, con lo cual privó de 10 años de capacidad de recuperación. Pero, por supuesto, qué casualidad en el año 2015. Pero, por supuesto, Xavier, también tiene la posibilidad de reclamar la nulidad de todo y pedir absolutamente todo conforme al adagio romano, cuando uno no es nulo, no fructo producir. Efectivamente, entonces, caben muchas vías abiertas y lo que ha dado esta sentencia, si se llega a confirmar, que está pendiente del Pleno, es volver a abrir esas vías. A ver, lo que es nulo y no prescribe ni caduca y lo puedo reclamar cuando sea. Que le quede claro a todos los consumidores. Jurídica, que es lo de Hacienda es un globo sonda que están mandando los bancos para despistar al consumidor y que no reclame o que utilice otras vías que no les repercuta a ellos directamente. Solamente en el caso de no ser consumidor, de ser una empresa o un empresario, será esa la vía adecuada y se tendrán 4 años y es porque es la única vía. ¿Y cuál es el problema? Por la vía administrativa, en la inmensa mayoría de las veces no hay costas o son irrisorias. Por la vía civil, además de que hay costas, o bueno, si se hacen bien las cosas, puede haber mismo costas. Criterio en el contencioso, Debería haber lo mismo. Cuando se clarifique la doctrina del día 5, ya estará claro y entonces habrá costas. Con lo cual el consumidor no tendrá... Es el mismo criterio en el contencioso, criterio objetivo de vencimiento. Sí, pero que es que no hay nada que aclarar. O sea, es que ya está aclarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se puede reclamar en cualquier momento la nulidad de una cláusula porque no caduca. Punto. Elena Morales. Sí, Xavier, nosotros lo que pensamos es que existe, o sea, en el caso de que se confirme la sentencia, ¿no?, y ya fuera tan amplia que se pudieran valorar tanto la opción de ir a Hacienda en esos 4 años como la opción de ir a los juzgados. De hecho, ir a Hacienda se supone que sería lo más rápido, que efectivamente al cliente... Devolución de ingreso indebido. Efectivamente, en 4 años, los de 2014 y también los profesionales podrían acudir y reclamar esas cantidades. En el caso de que esto no surtiera efecto, pues evidentemente por una demanda en los juzgados, el 101 bis, ¿no?, los juzgados especializados, y reclamar la totalidad. ¿Por qué valoramos las dos opciones? Porque nosotros, por lo menos desde Legalitas, al ser socio
lo tiene ya incluido. Entonces, no vamos a cobrar nada de ese final, sino directamente se hace un escrito y si no surte efecto, se presenta una demanda. Yo dudo Ojo con la solicitud de ingresos indebidos, perdona Patricia, porque verdaderamente es así, son los 4 años, pero si la administración no puede o no quiere o no contesta, te tienes que ir a un contencioso. Por supuesto. Y entonces estamos hablando... primero tienes que ir a un tribunal económico administrativo. Tienes que agotar la vía administrativa y luego ir al contencioso. Pero estamos hablando de mucho más larga que un procedimiento civil. Mucho más. Que es imprescriptible. Eso, a ver, ¿eso son 8 años? Podrían serlo. No tanto. Pero 5 sí. Bueno, 5 sí. Yo creo que menos, pero bueno. Hombre, en comparación con 101 bis seguro que es corto. Doña Patricia. Mucho más lento el contencioso. Mucho más lento el contencioso en todos los aspectos. Yo discrepo de la opción de ir a Hacienda porque yo creo que el hecho imponible se ha dado y el tributo está bien cobrado. Otra cosa es quién lo tenía que pagar. Y yo pongo este ejemplo a la gente cuando viene a la asociación, porque nosotros además en la asociación no somos abogados. Otra cosa es que contratemos porque no nos quede más remedio, porque la extrajudicial no funcione. Y le digo, mira, tú te vas al restaurante a comerte un chuletón con tu novio y tu novio te lleva diciendo... Caramba, ¿qué novio tiene usted? ¿Has visto? Sí, tan espléndido. Y cada uno un chuletón. Y tu novio todas las veces te dice que no, que pagas tú. Que pagas tú y que pagas tú y que pagas tú. Yo digo, mi novio, y habrá que diga, mi novio. Chulinovio, ¿no? O chulinovia, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Ya la veía Entonces, yo venir. ahora viene un juzgado y te dice que, oye, que eso es abusivo y que cómo que tienes que pagar tú lo tuyo y lo del otro. ¿Le vas a ir a reclamar al restaurante si el chuletón te lo has comido? Le tendrás que reclamar a tu novio que te devuelva lo pagado. Es así de claro. A mí me ha quedado clarísimo. Contaba así en términos de chuletón y novio. Y de chulinovio, que me ha encantado. Chulinovio. Las posibilidades. Chulinovio y chulinovia, que hay de todo. Claro, chulinovio y chulinovia, cada uno es suyo. Bueno, entonces imaginemos, quiero ponerles en un supuesto, imaginemos que la técnica esta salomónica, que ya se dio en los gastos, se traslade a los impuestos y que esa medio reculada, de mi reculé, que diría un francés, termine en un asunto de decir, bueno, pues los impuestos también que sean a pachas. ¿Eso es aceptable? ¿Creen ustedes que eso moralmente es aceptable, Elena? No es tanto moralmente como jurídicamente. O sea, lo que no tiene sentido es que se declaren que una cláusula es nula, sea nula a medias, ¿no? O sea, efectivamente es que no tiene sentido. Si era otro el sujeto que tenía que abonarlo, tiene que abonarlo todo y tiene que ser así. ¿Cómo Entonces, se nota que usted estudió esto del derecho a fondo? Porque me ha pegado un regate. Resulta que yo decía moralmente, porque no entiendo que haya algo que sea jurídico y no moral. Pero ha hecho usted muy bien el matiz y entonces ahora ya lo empiezo a entender. Pasó lo mismo y estoy de acuerdo con Patricia y con la compañera que algo o es nulo, no puede serlo a medias, tiene que serlo en su totalidad, o sí o no. Pasó lo mismo con las cláusulas suelo, la famosa sentencia de 13 de mayo del 2015 del Supremo que dijo, sí, si una cláusula está mal comercializada, es poco transparente y por lo tanto es abusiva, entonces es nula. Y es nula y nos vamos al Código Civil, se le devuelve en las contraprestaciones recíprocas de las partes, pero con el límite temporal del día de hoy. Esto es una... O sea, esto no tiene sentido jurídicamente hablando, ¿verdad? Y entonces fue por lo que Europa sacó la tarjeta amarilla. Ocurre lo mismo con los gastos. Es que pasa lo mismo. Es decir, si una cláusula es nula, con el vencimiento anticipado. Pero te tienen que devolver gestoría, tasación, notaría, registro y claro, cómo no. Por eso le digo que yo entiendo muy bien lo que ustedes plantean, pero la realidad es la que es. Y es tozuda. Lo que dan es la razón, si acaso a medias. Quiero que vean una especie de cartón de estos que ponemos nosotros a veces, en los que se explicitan los gastos de una hipoteca, por si alguien está en la situación. Hablamos de que en la gestoría se van a dejar ustedes, depende de la hipoteca, claro, y de la gestoría, entre 250 y 400 euros, de que en la notaría se van a dejar entre 500 y 1000, como para que no te la lean siquiera, que en el registro de la propiedad, donde hay unos tíos que ponen un sello, te van a cobrar entre 180 y 200 euros, que en la tasación de la vivienda, que ustedes no van a decidir quién es el tasador, porque eso también no sé muy bien por qué, como la notaría, te la van a indicar en el banco, es verdad que ya empieza a haber algún caso en el que el consumidor puede decir algo. La tasación de la vivienda te viene a costar entre 350 y 400 euros y el gran asunto, la gran parte del pastel que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que aquí pone el 1%, pero que ya les he contado antes que en algunas comunidades como Madrid es el 0,50%, en Aragón, en Andalucía es el 1,5%,
hay comunidades donde es el 1, donde es el 1,2, en Asturias es el 1,2, para que veas que me lo he estudiado, Berbel. Sí, pero no olvidemos, Javier. En Cataluña es el 1, siempre Cataluña de lo más caro, el 1,5. La comunidad más barata de España en términos de impuesto de actos jurídicos es el País Vasco, donde solo cobran un 0,5. Pero, Javier, no olvidemos, y perdona, que a estas demandas de gastos, y es de lo que estamos hablando ya aquí, de estas sentencias movedizas, a esa demanda en la que un ciudadano puede reclamar esas cantidades, con ese ejemplo que ahí pones, se le puede añadir otro tipo de cláusulas que son reclamables y son acumulables en la misma demanda, como comisión de apertura, que estamos hablando que es de un 1, un 1,5 en muchos de los casos, y que es una cantidad sobre la cantidad prestada, que se le puede añadir también la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, esa cláusula que ha estado permitiendo hasta ahora a los bancos, con el impago de 3 cuotas, ejecutar la hipoteca y resolver el contrato. Se le puede añadir la nulidad de la cláusula de intereses moratorios. Es decir, que podríamos seguir sumando. Algunas no tienen valor económico propiamente dicho, pero la de la comisión de apertura viene a ser una cantidad parecida a la del impuesto. Es decir, que es dinero para una familia. Se me está quedando una cara de apaleado, por no decir la frase entera, que por respeto a ustedes. Así es que vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta continuamos. Aquí estamos hablando de sentencias movedizas, de la inusual, absolutamente atómica crisis que se ha suscitado en el Tribunal Supremo y que terminará el día 5 de noviembre, cuando 30 hombres sin piedad se sienten... 31, claro, 30 y el que convoca, se sienten a gritar juntos en una sala donde a Berbel yo sé que le gustaría tener micrófonos. Pero en cualquier caso, Berbel, lo que sí sabemos, tú lo sabes y lo has contado, yo te lo he leído, cómo es el mecanismo de toma de decisiones de ese instrumento judicial. La mayoría más uno. La mayoría más uno. Puede partir por la mitad. El otro día me lo decían, dice, no te aseguro que esto vaya a salir de una forma o de otra. Pero ahí va el voto del presidente no es de calidad. Siempre que haya... Siempre que haya la mitad más uno. Si no, tampoco. Claro. Pues podemos llevarnos por ahí un gatillazo importante, ¿eh? A ver, depende con quién hables dentro de la sala. Hay una parte que te dicen, vamos a llegar a un acuerdo y demás, y otros te ponen realmente los pelos de punta. Te dicen, mira, Carlos, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir hasta, me están diciendo que haya 17 no sé cuántos, pero va a ser muy corta la historia, según me han avanzado. Va a ser muy corta la historia, o sea, va a ser una cosa bastante manu militari, por lo que usted... No, el manu militari no va a haber. ¿No? Quiero decir, vamos a ver, aquí hace mucho tiempo que no se plantea un pleno en la sala de lo contencioso administrativo. Lo primero que va a haber, la primera parte, va a ser una recriminación completa a 10 Picazos, ya te lo avanzo. Van a poner a bajar de un burro. Sí, esto va a empezar. Eso ya va de suyo. Porque hay una cosa que les fastidia muchísimo. A ver, su reputación, la reputación... ¿Te das cuenta que aquí al Tribunal Supremo hay ahora mismo 83 magistrados de 5.500? Llegan a la Premier League, llegan a 83. Y hay 31 concretamente, que forman parte de la sala, vamos a llamarle reina del Tribunal Supremo, que es la de contencioso administrativo, que es la que corta el bacalao al final de todo, porque es la que revisa los actos del gobierno, del Consejo, y todo. Son los que cortan el bacalao, son la sala fundamental. Que se haya visto arrastrada de esta forma durante una semana, y que además se ha convocado el pleno tan tarde, el día 5, que algunos decían, pero ¿por qué no podemos haber planteado 3 días o 4 días más tarde? Es decir, ¿por qué narices dejamos todo ese tiempo? Todo eso está creando muy mal cuerpo entre el personal. Bueno. Pero aquí los señores de la toga no pueden decir aquello de nos están agrediendo institucionalmente porque hay alguien que está intentando la demolición del Estado. No, oiga, aquí si acaso son ustedes. Ustedes se han metido en donde están, sí, y ustedes tendrán que intentar salir de ello con el menor daño posible para la institución. Insisto, para que el ESME salga, como hizo el rey en su momento, y diga, lo siento, me he equivocado, es decir, que además lo haga en la semana de puertas abiertas, que ya pues aconsejamos a la gente que vaya a ver el Tribunal Supremo, que es muy bonito, ahora mismo puedes ir a verlo esta mañana. Sí, es impresionante. Que lo haga y que diga esto ante toda la prensa y demás, nos hemos equivocado, es que la metida de pata para que haga eso lesmes, tiene que ser muy gorda. Por tanto, ahora mismo remontar el partido, el ESME no va a estar en el pleno, ¿eh? No. Va a dirigir el pleno, va a ser 10 Picazos. Y yo no descarto en que haya voces que pidan su dimisión. Ahora, que se consiga, no lo sé.
A ver, don Alberto Serrano, usted ha prometido antes, y yo creo que debería hacerlo, explicar el sentido al menos de los votos particulares en esta polémica sentencia que abre el polvorín. Bueno, pues básicamente es una sentencia de 6 magistrados, cuyo oponente, quien la ha redactado, es el sententísimo señor Jesús Cudero, y a partir de aquí 2 votos, uno para echar más leña al fuego y otro para quitarlo. Entonces, el voto para echar más leña al fuego es del señor Maurandi, que venimos hablando, el presidente de la sala, que, bueno, es el presidente de la sección, que esta sección últimamente está cambiando mucho el criterio, muy asentado, entonces, por la orientación del señor Maurandi. Entonces, Jueces para Democracia. En esa sentencia, efectivamente, es de Jueces para Democracia. En esa sentencia, lo que dice este señor es una cosa que a mí, o sea, en ese voto particular dice una cosa que a mí personalmente me preocupa, que dice que este impuesto no es progresivo, va en contra de la Constitución. Lo que dice la Constitución es que el sistema tributario tiene que ser progresivo, no los impuestos cada uno en concreto, algunos que técnicamente es imposible, probablemente sea este el caso. Entonces lo que viene a decir que en general este impuesto no le gusta en ese voto particular y que se debía de haber reflejado este criterio en la propia sentencia. A mí me parece muy preocupante esta consideración. Este es un gran especialista en materia fiscal. Maurandi es el presidente de la sección. Y es lo que yo creo que se equivoca y a mí me preocupa porque yo creo que un juez tiene que estar de medio a medio. Totalmente al margen de la política. Puede decir que no es progresista, pero que no es progresivo, porque cualquier cosa que se asocia a un porcentaje es progresiva por esencia. Si su hipoteca es mayor que la mía, usted pagará por este impuesto más porque es un porcentaje. No tiene en cuenta la capacidad económica ni de usted ni de mí, sino lo liquida tal cual. No tiene esa progresividad que implicaría mayor sacrificio fiscal al que tiene más capacidad económica. Y esto es lo que dice. Y bueno, es una opinión totalmente respetable. ¿Y la otra? Totalmente respetable, pero bueno, yo creo que se está extralimitando. Y la otra es de este otro señor, que históricamente es el especialista, que es Dmitry Berberov, que lo que viene a decir que es no con estas palabras, pero que viene a decir que no comparte el criterio de esta sentencia porque ya era firme durante muchos años pues los criterios reflejados por el Tribunal Supremo en el sentido de quién debe ser el sujeto pasivo de este impuesto. Y Dmitry Berberov es el que usted dice que es el gran especialista. Teóricamente es el especialista de este tipo de cuestiones y lo que viene a decir, oiga, por razones de seguridad jurídica debemos de mantenerlo tal cual. Porque, Berberov ha sido hasta hace muy poco tiempo, perdóname, ha sido el jefe de gabinete del Tribunal Supremo. Es decir, digamos que es como el número 2 del Tribunal Supremo después de vicepresidente. Y él era un magistrado de contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hombre de confianza completa de Carlos Lesmes. Carlos Lesmes le nombra. Es lo que iba a comentar. Entonces, bueno, de algún modo él anticipa lo polémico que va a ser con todo lo que vino con Oiga, pues digo yo que para haber decidido el nombramiento de Díaz Picazo y de Berberov, se va peor que Lopetegui. O sea, vamos, que le crecen los enanos en el circo. Quedan prácticamente el día 3, 4, si llegan a un acuerdo ambos partidos principales en el Parlamento, Lesmes se va a principios de diciembre. Me da que lo tienen bastante claro. Es que además, fíjense ustedes, el tema que de algún modo también se refleja, que es que en el último momento, ya en el Tribunal Supremo, es cuando decide afrontar la ilegalidad del reglamento. Por eso está convocada la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado está convocada, que es un pleito contra la Comunidad de Madrid, porque cuando se pide la nulidad de una disposición de carácter general dictada por el Estado, tiene que estar presente la Abogacía del Estado. Y el problema aquí, ya lo he apuntado anteriormente, falta una parte, que es la que va a pagar el pastel. A ver qué pasa con esto si lo empiezan a mover. Razón. Bueno, me interesa mucho de esta parte del estudio que ustedes se queden con la sensación que ellos tienen de haber peleado durante años lo que era un argumento de justicia elemental, que eran los gastos de las hipotecas no pueden ir siempre a costa del que las pide y en su totalidad, que era de donde veníamos. Hacia dónde vamos nadie lo puede vaticinar en estos momentos, pero ¿en qué punto nos encontramos de eso? Sí. ¿Cuántas sentencias se han producido ya en términos de porcentaje? ¿Alguien se atreve a opinar si estamos con el 50% ya sentenciado y en tal? ¿Estamos en un 20%? ¿Cómo está eso? Vamos a ver, ¿te refieres exclusivamente al tema de gastos? Sí. Los despachos hemos sufrido distintos, y las asociaciones de afectados, distintos avatares. Es decir, aquí hay 3 hitos, la sentencia de diciembre del 2015, la de febrero del 2018 y ahora esta. Entonces, en un principio empezamos a demandar la nulidad de la cláusula de gastos con el impuesto incluido. Pero ¿podría decirme cuántos episodios judiciales de ciudadanos españoles por el tema de los gastos hipotecarios están cerrados ya?
nosotros tenemos más de 1000 sentencias ahora mismo, que no son firmes todas de gastos, porque están apeladas muchas, en la que yo creo que hay 4 que han sido por distintos motivos mal planteadas o algún defecto de forma. Es decir, estamos hablando de un 99% de las sentencias favorables. Claro, ese es otro rigoleto, porque está que las entidades financieras pueden recurrir a esas sentencias. Y lo están haciendo para entramos, dilatar. Elena, en otro episodio que temporalmente nos lleva a otro año y medio de espera o una cosa por ese estilo. A más casi incluso. O sea, sí que es verdad que los bancos tienen diferentes estrategias. Entonces hay algunas sentencias que no se sabe por qué las apelan y otras que sí, pues en función de ir viendo qué es lo que pasa en la audiencia provincial. Quizá hay otras que tampoco les interesa que la audiencia provincial se posicione y las dejen estar, pero como al principio el Tribunal Supremo, la Sala Primera, decía que sí, que se tenía que devolver todo y luego que no, pues han aprovechado, por decir así, esa facultad que tenían de decir, pues bueno, no nos pueden dar todo porque tenemos un argumento que dice que la JD, que el impuesto a actos jurídicos documentados, sí que lo tenían que pagar ustedes, ¿no? Sí, bueno. ¿Cuántos contribuyentes con hipoteca no han atendido el impulso de reclamar en tribunales por esos gastos? Hablo de gastos, ¿eh? A ver, siempre hablo desde la prudencia, pero yo me ¿Usted se va atrevo a a dormir decir con alguna idea sobre eso? Yo no. Respecto a las personas que hayan demandado, no más del 5% tendrán una sentencia firme, es decir, que no se ha recurrido en segunda instancia ni por el consumidor ni por el banco y ahí se ha quedado el asunto y no se va a mover más. Eso muy poco. Y luego, respecto a la otra pregunta que me hacías, pues es muy difícil hablar de porcentajes en ese aspecto. Es que no me atrevo ni a decirte un porcentaje. Pero ¿tiene usted la sensación de que la primera gran oleada pasó, estamos en una segunda? Es que es un goteo. Yo no sé, o sea, no conozco. Aquí tendría que venir un psicólogo para hablarnos de la psicología del consumidor, porque hay pequeñas avalanchas relacionadas con noticias que salen en prensa, sentencias, pero luego hay un goteo constante y continuo que no sé realmente explicar a qué obedece. Esta incertidumbre sobre el impuesto, digamos que es un elemento que anima a activar ese yo proceso, creo que hubo ¿no? un bajón a partir de marzo, de abril de este año, que se decía que el impuesto no, ahí hubo un bajón, los consumidores, pensemos, yo os pongo mi caso, no tengo ningún problema, 240.000 euros de hipoteca, 4.200 euros de gastos, 3.300 de impuesto. Mi demanda, si quito el impuesto, se quedan 900 euros. Esta es la cuenta que se hace la gente. Entonces, si tú quitas el impuesto, ya empiezas a pensar, por mucho que haya ahora mismo un mercado, una industria litigiosa tan criticada, pero tan necesaria para poner las cosas en su sitio. Ustedes hay que reconocerles el mérito de haber puesto esto, que si no, seguiríamos Yo lo tengo como bueyes. clarísimo, yo lo tengo clarísimo, que hacía falta la posibilidad de poder reclamar de manera fácil, rápida y económica. Y gracias además a jurisprudencia ya creada, porque ningún abogado se va a lanzar a llevar un pleito gratis para cobrar costas si no ve viabilidad. A mí que no maten al mensajero, por favor. Están haciendo su trabajo. Si me permitís, estamos perdiendo una cosa de vista. A ver, lo que antes hablábamos fuera de cámara, hay antivirus ya en la Sala Primera. Javier Orduña está estableciendo una serie de planteamientos que son los del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ahora mismo, en estos momentos, se está gestando dos directivas europeas, dos directivas que refuerzan la posición del consumidor. Dos directivas que son muy fuertes. Te van a permitir ir a adoptar las demandas colectivas a nuestro ordenamiento. Y eso va a ser una auténtica revolución en toda Europa. Es decir, la fuerza que tenéis vosotros en estos momentos se va a ver triplicada o reforzada o cuadruplicada gracias a esa directiva. Es decir, Europa va en esta dirección, en la dirección del consumidor, de protección del consumidor. Quiere decir, que tampoco podemos mandar la señal esa de, a ver, estamos al albur de qué es lo que esta gente diga. No, Europa, la dirección que te dice, vamos por aquí, y la protección es del consumidor, del ciudadano, punto. Yo, solamente un dato. Es cierto, como dice Asufín, como dice Patricia, que desde la sentencia del Supremo de Abril del 2018, la afluencia de afectados fue bajando. Pero hay un dato, de verdad, ahí están los números. No sé si a vosotros os pasó más o menos lo mismo. El jueves pasado, cuando se hizo pública la sentencia del Supremo, el 18, ese jueves y la mañana del viernes, que hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde, no se supo esta rectificación, en ese día y medio nosotros tuvimos 15 veces más llamadas
clientes potenciales que un día anterior normal. Es decir, hubo una avalancha visitas total. de web, llamadas, emails. En definitiva, creo, Javier, que en consonancia a lo que tú decías, más del 90% de la gente con cláusula de gastos no ha hecho todavía nada porque está esperando. Más incluso. O sea, más del 90, digo yo. 8 millones de personas, el 1% son 8.000, ¿no? ¿Hago bien los números? Ha demandado el 1 o el 2%. Sí, queda el grueso. ¿Qué puede por haber? demandar. ¿20.000 demandas de gastos ahora mismo en nuestro país? Porque el grueso era el impuesto. Entonces hay mucha gente que está esperando a ver qué voy. pasa con el impuesto. ¿Cuántas? ¿Qué puede haber? para ¿20, poder reclamar. 30.000 demandas de gastos en nuestro país? Más. Muchas más. Cuento las que llevamos en Rosales y tiene que haber más necesariamente. No te Tiene que haber creas, muchas ¿eh? más, Sí, seguro. Nosotros en Durán y Bueno, pero en cualquier caso siempre es un Pero no más del porcentaje 5%. minoritario el de aquellos que han puesto en marcha una reclamación por vía judicial que el que no. Eso es una obviedad, ¿no? Cosa que en el fondo viene a decir algo bastante injusto para los consumidores, para la gente. Cuanto más humilde, mejor, más a mi favor. Esa gente merece que se hubiera preocupado por ella el Ministerio, el Banco de España, el Susurcorda, y que hubieran dicho, oiga, esto es universal, usted así que vaya a su banco, se lo tienen que reclamar. Ellos mismos le dirán cuánto y la mitad y o lo que beneficiar fuera. al banco que informa debidamente al cliente y perseguir al banco que mal informa He visto y cosas atraca al cliente. Y esto es el la economía de mercado el bien entendida. procedimiento de recaudación de la renta es probablemente más complejo que el que se les exija a los bancos para atender esto, si es que es de justicia. Y si es que es de justicia dejarlo al albur de que preocúpese usted, reclame sus intereses, oiga, entonces... Esto es con lo mismo que uno va al supermercado, no va con un veterinario, Xavier, ni con un químico para analizar lo que estoy comiendo. ¿Para qué pago impuestos? Se preguntará el ciudadano, ¿no? Claro. Ahora, yo diría una cosa, si me permites, a todos los telespectadores. Es decir, hay mucha gente que está esperando, como hablábamos ahora mismo, a ver qué hacer para saber qué tiene que reclamar. Decía Patricia, reclamar 900 euros no es lo mismo que reclamar 3.500. Verdaderamente están esperando si el impuesto se puede reclamar o no. Pero hay mucha gente que nos llama, clientes nuestros y afectados, que tienen ya una sentencia. Y dicen, bueno, en la que no les concedieron el impuesto. ¿Qué pasa ahora si resulta ¿Qué escenario se abre ahí? Claro, el escenario que se abre es que esta gente va a poder reclamar nuevamente, si no pidió en su demanda principal, en la originaria, en la que dio origen a que le devuelvan todos los gastos menos el impuesto, y el Supremo ahora ratifica la sentencia y evidentemente tienen que devolver el impuesto, puede presentar una nueva demanda, una reclamación de cantidad en la que le den este. Sí, pero yo aquí voy a hacer un canto, si me dejáis, que vosotros lo voy a hacer en beneficio vuestro, que no mío. Es fundamental que ustedes reclamen lo que el derecho les legitime dentro de esta reclamación. ¿Por qué? Porque dejan un mundo mejor a los consumidores futuros, a sus hijos o a sus nietos o a quien sea. No es importante que solo le devuelvan 900 euros ya, que eso no les arregla la vida, que les monta un pollo por nada o por muy poco, sí, pero es que eso contribuye a que este sea un país mejor y no peor. Eso es lo que hace que alguien se piense antes de remar para casa en alguna cláusula o en alguna hipoteca o en algún contrato de relaciones con bancos, con aseguradoras, con todo eso que es la economía doméstica, que se ciña estrictamente al cumplimiento de la ley y que no pues practique el aprovechategui, que parece que es la doctrina que está más en boga. Elena, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir que hay clientes que en realidad lo que pasa es que les impone ir a juicio, ¿no? O sea, no tanto que hayan hecho el cálculo de qué facturas he encontrado, que esa es otra, que quizá no encuentran las facturas y si van al banco, el banco no les va a dar un duplicado, no encuentran la escritura porque han tenido una mudanza, una separación, sino porque les impone de verdad ir a un juicio, ¿no? Entonces ellos piensan que todavía ir a juicio pues es para otro tipo de temas y que, a no ser que sea alguna sentencia tan importante y que esté todo el día en los medios, ahí ya se conciencian de que tienen un derecho, ¿no? O sea, a no ser que ya te sientas con ellos y les explicas, oye, mira, es que te corresponde esto y en el 99% se va a ganar. O sea, no te debe preocupar, sino que lo tienes que hacer. Claro, porque además hay una cierta psicología inversa. El banco no es como la cuñada, el banco lo has elegido tú. O sea que, chico, entonces da un poco de corte, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me voy a enfrentar con esos tíos si los he elegido yo? Si estoy aquí porque me tratan bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero tienes ciertos derechos. Por cierto, al amparo de lo que usted decía, señora Morales, pues hay que recordar que el banco está obligado a decirte qué es lo que pagaste por tu hipoteca en todo. En el registro, en la estimación de lo que valía, en el notario y en todo. Si lo han perdido, si no lo tienen, si no lo encuentran o si les da pereza buscarlo, solo tienen que ir a su banco y reclamarlo.
y el banco se lo tiene que dar. Faltaría más. Vaquero. Sí, correcto, se lo tiene que dar. Y bueno, en consonancia con lo que decía la compañera, hay que animar a todas las personas. En caso de que hayan perdido la escritura de hipoteca, se puede pedir una copia al notario. Hayan perdido las facturas, se pueden pedir la factura a la tasadora de la tasación. El banco te las tiene que facilitar. Es decir, no hay que dejar que pisoteen nuestros derechos. Nosotros en Durán y Durán Abogados estamos asumiendo asuntos, se reclamen 500, 1.500 o 2.000 euros. Es decir, esto es una lucha ya por principios. Entonces, el consumidor tiene una psicología a través de la cual, pues claro, todavía sigue viendo al banco como ese gran gigante al que es difícil enfrentarse, pero no, o sea, estamos todos los días consiguiendo sentencias que demuestran totalmente lo contrario. Entonces, simplemente animar al consumidor a que luche por sus derechos, porque si él no da el primer paso, nosotros no podemos hacer sin su primer paso. Sí, a ver, el consumidor del siglo XXI es el trabajador del siglo XX. Antes del siglo XX los trabajadores no reclamaban a nadie. Ahora todo el mundo sabe y es consciente, si tiene un problema laboral, se puede ir a un jugador social y poco más o menos te resuelven tu problema. Bueno, pues ese señor en el siglo XXI es el consumidor. Hay que animar a la gente. En Estados Unidos ya sabe usted que cuando uno tiene un accidente, el primero que llega es el abogado, que te deja una tarjeta antes de que llegue el de la ambulancia. La situación es penosa por todo lo que estamos comentando, pero hay que vencer todo eso y hay que reclamar. Pero fíjese, Xavier, un ejemplo. Otros sectores de consumo, también trabajo modestamente por allí, otros sectores de consumo, uno por ejemplo va a un determinado establecimiento, le vende un ordenador en malas condiciones, formula su reclamación y aparece alguien de la administración y amenaza a ese establecimiento. Le dice, esto va a implicar una multa de tanto, muy superior al valor del producto. Y ese establecimiento se aviene a pactar con el cliente y probablemente cambiarle el ordenador, repararse lo que sea. ¿Qué pasa aquí? Absolutamente nada, la nada, que es lo que comentaba. Aquí lo que tenemos es que las entidades... Ese es el problema de este tema. No hay arbitraje de consumo con las entidades financieras y tenemos un Banco de España que es totalmente bicéfalo entre la supervisión de la estabilidad económica y la defensa del consumidor. Y en esa bicefalia, ya te digo, que hay una parte del cerebro mucho más grande que la otra. O sea, una empresa de estas características genera una información viciada al consumidor, en el sentido que sea, y eso implica una multa. ¿Cuántas multas han puesto a los bancos por todo esto que hemos visto, de todas estas cosas, las cláusulas multidivisas, tendrán que descontar del rescate, ¿no? De lo que deben. Pocas y ridículas, pero es que además... No me extraña que hagan lo que hagan. Pocas y ridículas, pero es que además cuando se habla de multas, tanto de la CNMV como el del Banco de España, todo el mundo dice, claro, y volvemos al argumento demagógico de las bolsas, de si bajan las acciones de los bancos, etcétera, de si la banca pudiese quebrar. Mirad, yo leí hace muy poco las multas que se han impuesto en Gran Bretaña por los seguros vinculados y ahora también en Australia, unos multones que no os podéis imaginar. Aquí ningún banco quiebra. Lo que sucede es que se regula el mercado, se modera y la próxima vez que vayas a tener una mala praxis te la piensas 2 veces. Claro, claro. Sí, dentro de poco, además, ahora ¿no? Estamos a punto de que se hagan públicos los resultados de la banca del tercer trimestre. ¿Es así? Ya veremos. Estamos hablando de cifras con 4 dígitos, probablemente, ¿no? Para cada trimestre. Por Dios. Sí, pero a mí me parece bien que ganen pero dinero. Bueno, pero eso lo a que lo no mejor lo puedes... Sí, está muy bien. A lo mejor es que lo ganas en Brasil y no en España. Que no nos digan que van a cobrar que van a quebrar por una multa. Ese es el punto. A eso voy. Por favor, que dejen de tomar el pelo. Y tampoco van a quebrar por asumir el coste de estas 8.000 hipotecas en las que han incluido cláusulas abusivas. Porque, vamos, no sé si hablabas antes de la Caixa, yo creo que he leído hoy que se preveía un 18,5% de beneficios. Es que, vamos, me están diciendo que van a subir las hipotecas a los consumidores porque en vez de un 18 van a ganar un 16 con esa desfachatez. Yo sí, no, pero vamos a ver, si es que eso hay que disociar los problemas. Que ganen lo que tengan que ganar y a mí me parecerá muy bien, que lo hagan lo mejor posible, que eso será bueno para la economía y para el empleo de este país. Lo ganen aquí en México o en la Conchinchina, me da igual. Ahora bien, si tú eres transportista y, por cierto, usas gasoil y eres autónomo y un urbano te pilla que has hecho no sé qué mal, ¿qué hace? Te pone una multa. Sí, sí. ¿Y tú qué haces con la multa? Le dices, soy autónomo y voy a gasoil. Mire, le voy a contar no me una hagas esta putada. No, le voy a comentar una pagas, ¿no? Pues es que estamos hablando de eso. Lícitamente. Estamos hablando exclusivamente de eso. En consumo había una norma emblemática que era esos establecimientos que normalmente regentan chinos que venden un poco de todo, sí se observaba que vendían bebidas alcohólicas, aunque fuera un botellín, eso implicaba 30.000 euros mínimo de multa. Claro, se cortó radicalmente.
Bueno, radicalmente. 30.000 euros radicalmente, mínimo de eso es lo que implicaba, marcaba la ley. ¿Dan comisión por cada uno que denuncia un establecimiento donde se sigue bebiendo bebida alcohólica? No, pero a partir de las 8 de la tarde. 30.000 euros de multa. Pues claro, con esas penalidades... Y sin demostrar mayoría de edad. Así siguen habiendo muchos. Berbel, tienes una semana por delante que yo ya sé, casi estoy por dejarte salir antes para que ponga las manos en remojo. Está muy divertida, pero... No, tienes una semana por delante estupenda, porque además el día 2 cumple la Abogacía del Estado con lo de Cataluña y el golpe. Cumple Puigdemont y sus... Bueno, entonces Torra... Todos estáis con el tema de Abogacía del Estado y la Fiscalía, estáis todos diciendo van a retirar y tal y cual. No mezclemos temas. Vale. Simplemente intentaba calificar la semana, compañero, que tienes por delante. Y luego tienes el día 5, tienes que contar todo este... El día 5 va a estar muy divertido. Ornamento. Muy interesante. La tarde del 5. Sí, va a estar muy divertido, muy interesante, porque va a haber palabras muy gruesas. Y va a ser uno de los plenos más intensos y más calientes de los últimos años. A mí me duele mucho, Carlos, y alguna vez tú y yo lo hemos hablado en privado. Yo tuve la suerte de veranear un año al lado de un magistrado del Tribunal Supremo al que no conocía, en un puebluco. Nada de montaña ni nada. ¿En qué parte? En Castilla la intensa, la del calor y la del frío. Bueno, a ese señor le subían furgonetas con material para leer durante el mes de agosto, que eran sus vacaciones legales. Y a mí conozco de hola y poco más, pero en cualquier caso tenía yo un gran respeto por ese grandísimo tribunal, porque les veía como unos señores magistrados, unos tíos pues, que no se la juegan por nada ni por nadie y que estudian mucho las decisiones que toman, ¿no? Que escriben. Claro, esto se ha venido a menos y esto produce un daño sobre la institución irreparable. Esa es la pena de lo que hemos vivido estos días por esos impuestos. A algunos le parecerá acertado, pero a mí no me gusta. Pero fíjate, a veces entran magistrados, esta semana han elegido a uno, que yo conozco bastante bien, que es como si el Real Madrid hubiera vuelto a Javier Borrego. Javier Borrego ha sido magistrado del Tribunal de Derechos Humanos, ha estado un montón de tiempo, o sea, es uno de los... Va a estar 3 años nada más, porque se jubila dentro de 3 años. Pero la aportación que este señor va a hacer a esa sala, vamos, yo creo que muy pocos magistrados en los últimos tiempos van a dar tanto como él. Estoy de acuerdo. A ver, no olvidemos, yo te sigo diciendo, vale, esto va a ocurrir, pero las dos directivas que están por venir antes de mayo del año que viene van a condicionar todo el panorama que tenemos en estos momentos. El efecto ultrapartes, por ejemplo, de las sentencias. Eso que no se contempla ahora mismo. Es decir, la capacidad de poder asociarse para presentar demandas colectivas. O sea, vamos a adaptar el sistema estadounidense, entre comillas, de las demandas colectivas al sistema español. Es decir, viene una oleada de defensa del consumidor y eso... Por eso el optimismo que a mí por lo menos me embarga. Por supuesto, van a ajustar cuentas. El próximo de 5 va a ser un ajuste de cuentas. No sabemos qué va a ocurrir, evidentemente. Va a ser muy, muy justo la historia. No va a haber una mayoría de estas de morirte. Va a ser muy justo. Bueno, a partir de ahí, bueno, va a haber un tsunami en la sala primera. Bueno, y vamos a lo que me gustaría que ustedes 4, que representan a los que han tomado la valiente decisión de reivindicar sus derechos, cerrasen el programa y les pido brevemente a cada uno de ustedes, Vaquero, empiezo por ti, ¿qué te gustaría que hiciera el Supremo? Hombre, vaya pregunta, Xavier. Evidentemente... No es que me gustase a mí, es que yo creo que a todos los consumidores de este país lo que les gustaría es no ver un espectáculo lamentable y que confirme la decisión que ya han tomado, porque quiero decir, simplemente por la imagen que van a dar de ahora digo sí, ahora digo no. Por 1000 razones que confirmaran que el impuesto lo tiene que pagar la banca y que acto seguido la banca se aviniera, aunque fuera en contra, sinceramente hablo, Javier, de los despachos, se aviniera a solucionar extrajudicialmente a tantos afectados los problemas con simplemente ir y rellenar un formulario en la oficina. Eso es lo que me gustaría. Elena Morales. Sí, nosotros esperamos, Javier, que refrenden la sentencia que se dictó en su momento, que, como decía Pepe, pues está fundamentada a la perfección y que, por lo tanto, pues se nos abra un mundo de posibilidades a la hora de poder reclamar en favor de los consumidores. Patricia Suárez.
Pues yo estoy en la misma línea y además suscribo lo que decía Carlos. Yo espero que la banca se comporte con responsabilidad y deje de cargar a los contribuyentes sus gastos de tesorería, disuadiendo y repercutiendo dentro de 2, 3, 4 años la devolución de un dinero que de sobra saben que tienen que devolver. Bueno, pues, abogado Serrano, usted... Yo un poco discrepando, pienso que no tiene nada que ver esta sentencia con el tema consumidores usuarios. Como dice Carlos, van a salir más que directivas comunitarias que al margen de lo que pase hoy van a proteger, yo creo, a los consumidores usuarios. Y sinceramente creo que la suerte de lo que pase en la línea civil, que es lo que realmente le interesa al consumidor usuario, no depende de un reglamento de este impuesto con el cual se han amparado en su día en la sala primera, no tiene que ver absolutamente. Entonces es un cambio de criterio y eso fue una excusa en su día y ahora pues eventualmente podrían poner otra, con lo cual yo creo que no está asociada la suerte de los consumidores usuarios a lo que pueda pasar en el Pleno confirmando o revocando esta sentencia. Bueno, pues vamos a ver si recuperamos el tono, si el Supremo deja de ser ese agente transgresor del orden establecido, intranquilizador de los españoles, vuelve a recuperar un papel de moderación de la vida en democracia y con las leyes en la mano, que es lo que nos gusta, y vamos a ver si acaba sentándose el criterio de que no es el prestatario el que es el sujeto pasivo de este impuesto que deriva de las hipotecas y que todo el mundo dice que debe continuar. Otra cosa sería derogar este impuesto, que en el sector inmobiliario tocarían la pandereta. Pero ahí, ¿me permites decir una última Muy cosa? Breve. Esto que lo estoy oyendo mucho y que lo encuentro hasta razonable, a mí como consumidora me sentará muy mal que justo cuando lo tiene que pagar la banca, lo quitamos. Bueno, pero pues mira, algo es algo. Que me quiten también el impuesto de transmisión patrimonial, que es muy parecido. Bueno, usted es que... Ya puesto, yo ya por pedir... ¿no? Quiere ganar siempre. No way. No way. Es que usted quiere ganar siempre. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a ustedes 6 la presencia en una noche de sábado aquí en el estudio de Intereconomía Televisión y a ustedes la paciencia y el interés desde sus domicilios. Les deseo a todos muy buen fin de semana en lo que queda.